The captain has turned on the seatbelt light. Please take your seat and fasten your seatbelts. Thank you. 10, 9, Weekend 8, countdown. 7, 6, Weekend 5, countdown. 4, 3, 2, 1, 0. This program is sponsored by Lightway. Lightway is a simple way. Our specialty is ultralight gear for bright adventures. The basis on which built gear: simplicity, lightness, versatility. We know that gear can be light, functional, and convenient. Lightway, lightness is where you are. The Scrubba wash bag is the world's smallest washing machine and is perfect for apartment living, travel and camping. Featuring a flexible inner washboard, the pocket-sized Scrubba wash bag allows a machine-quality wash anywhere in just minutes. Bueno, pues a todos muy buenas noches, gracias. Bueno, buenas noches en lo que estamos en España, buenas tardes los que están en el lado de América. Hoy tenemos un evento en live súper interesante a raíz de algo que le sucedió a mi compañera Laura Montaña. Hoy nos encontramos con dos personas aquí que yo no voy a decir quiénes son. Yo creo que la biografía de ellos realmente es la que va a hablar. Pero como a mí y a Jordi Toms me encanta realmente ver fotos y videos, no que me hablen de que son muy grandes, pues vamos a ver el video y vamos a darle paso y vamos a ver quiénes son nuestros invitados del día de hoy. Hoy tenemos el orgullo de presentar a la segunda mujer en ingresar al GRA. Genciana Meneses ha mantenido desde temprana edad una estrecha vinculación con el mundo de la montaña. Una pasión que compartió con sus padres a través de campamentos y que se vio fortalecida cuando su familia se trasladó a vivir a la montaña cuando tenía tan solo 10 años. En este punto, Genciana comenzó a alejarse de las actividades del club y se involucró más en la exploración de la montaña, junto a su familia. A los 16 años, su inquietud por explorar la montaña en solitario creció, y así fue como se adentró en un curso de iniciación a la montaña para jóvenes. Progresivamente, completó una serie de cursos que abarcaron desde la iniciación a la alta montaña, el alpinismo, hasta la escalada en roca. Su compromiso con la montaña la llevó de ser alumna a convertirse en monitora, trabajando con jóvenes entusiastas durante varios años, hasta aproximadamente los 23 años. Posteriormente, Genciana se unió a la Federación Catalana y la Federación Española de Alpinismo, donde participó en encuentros relacionados con la escalada en hielo y el alpinismo. Esta etapa le permitió explorar nuevas regiones y conocer a personas apasionadas por la misma disciplina. En un momento decisivo, Genciana ingresó en el equipo de tecnificación de alpinismo de la Federación Catalana, donde recibió 2 años de formación adicional. Durante este periodo, también conoció a quien se convertiría en el padre de su hijo y su pareja hasta hace unos años. Esta etapa de su vida estuvo marcada por la escalada, los viajes y una intensa actividad deportiva. Genciana siempre se ha esforzado por ser una persona polivalente, aunque destaca que su pasión por la escalada en hielo es lo que más la motiva. A pesar de su amplia experiencia, humildemente reconoce que no se considera una maestra en ningún campo, pero se siente cómoda en diversas disciplinas de montaña. Su deseo de convertirse en rescatadora de montaña fue una meta que persiguió desde joven, antes de considerar la opción de ser bombera. Sin embargo, en España, las oportunidades para el rescate de montaña estaban vinculadas a la Guardia Civil o a las fuerzas de bomberos de las comunidades autónomas. Finalmente, por casualidad, decidió prepararse para convertirse en bombera. A lo largo de los años, Genciana se esforzó por ingresar en el grupo de rescate de montaña, pero las convocatorias eran escasas y competitivas. Después de un periodo de intensa preparación, finalmente logró obtener una plaza en 2023, cumpliendo así un sueño que había perseguido durante muchos años. En resumen, la vida de Genciana Meneses ha estado marcada por su profunda conexión con la montaña, su dedicación a la escalada y su perseverancia en alcanzar sus objetivos personales y profesionales en el ámbito del alpinismo y el rescate de montaña. Y ahora seguimos con nuestro segundo invitado de este evento, él es Dani Vergara. Dani Vergara, un hombre cuya pasión por la ayuda y la montaña se entrelazan de manera admirable,
ha dejado una huella imborrable en ambos campos. Dani Vergara comenzó su carrera como socorrista en 1990 en la Cruz Roja de Sant Feliu de Llobregat. Desde entonces, su compromiso con la asistencia médica y la atención de emergencia no ha hecho más que crecer. En el año 2001, dio un paso significativo al unirse al Servei Coordinador de Urgencias de Barcelona, 061, donde se desempeñó en unidades de soporte vital avanzado. Inicialmente, ocupó el cargo de técnico en transporte sanitario y, más tarde, se convirtió en técnico en emergencias sanitarias. Durante todos estos años, ha colaborado estrechamente con médicos y enfermeros en la atención de pacientes con patología aguda médica y traumática. En la actualidad, Dani Vergara combina su trabajo en la unidad de soporte vital avanzado con su papel en la coordinación clínica y operativa, demostrando su versatilidad y dedicación en el ámbito de la salud. Sin embargo, la vida de Dani Vergara no se limita a los servicios de emergencia. En 1995, dio inicio a su apasionante trayectoria como montañista, guiado por un amigo. Desde entonces, no ha dejado de acumular experiencias en actividades de montaña, incluyendo escalada, vía ferrata, montañismo, alpinismo, descenso de barrancos y esquí de montaña. Ha llevado a cabo estas actividades en diversos lugares, desde los Pirineos y los Alpes hasta los Andes, el Atlas y el Himalaya en Nepal. Con el tiempo, Dani Vergara se convirtió en un experto en estas disciplinas, obteniendo la certificación como técnico deportivo en media montaña y, posteriormente, como técnico de barrancos. Su pasión y conocimiento lo llevaron a guiar a otros entusiastas de la montaña en trekking, travesías, barrancos y vías ferratas en Cataluña, así como en los Pirineos y los Alpes. Además de su labor en campo, Dani Vergara ha compartido su experiencia como formador en másters y posgrados de instituciones de renombre, como el Hospital Vall d'Hebron y el Hospital del Mar, donde impartió el módulo de emergencias en montaña. Desde 2011 hasta 2021, ejerció como formador de técnicos deportivos en el INS Abat Oliva de Ripoll y el INS Alt Bergueda, de Bagà, brindando formación en media montaña y barrancos. En la actualidad, Dani Vergara continúa compartiendo sus conocimientos como formador de instructores federativos de excursionismo de la FIC y en la formación de deportistas en el ámbito del excursionismo y los primeros auxilios en montaña. Su dedicación y experiencia son un activo invaluable para la comunidad de montañistas y profesionales de la salud. En 2006, el Servicio Coordinador de Urgencias de Barcelona pasó a ser el Sistema de Emergencias Médicas de Cataluña, marcando un hito en la carrera de Dani Vergara y su compromiso con la atención de emergencia en la región. Es un honor tener a Dani Vergara como invitado en este evento. Queremos expresar nuestro sincero agradecimiento a Dani y a Geneciana por su participación en el día de hoy, junto a Jordi Toms. También extendemos nuestro agradecimiento a Lau, La Montañas, cuya brillante idea hizo posible este encuentro. Esperamos que todos disfruten de este evento, que promete ser extremadamente enriquecedor para todos los presentes. Bueno, oficialmente después de esta tremenda introducción que tengo que decir, Laura, que de verdad tengo el WhatsApp. Tiqui, 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 tiqui. O sea, Jordi, ¿a quién has traído? Jordi, digo, tengo a un grupo de Miami escribiéndome, tráelo para Miami, vamos a dar talleres. Y dije, bueno, tengo que hablar con Laura. Bueno, Laura, antes que nada, antes de darte paso a ti, Laura, quiero dar las gracias a Dani, gracias a Geneciana por apoyarnos en el día de hoy. Hoy estamos aquí por algo que ha sucedido. La razón de esto es, bueno, pasándolo bien, pero por algo que ha sucedido en el pasado, que quiero dar la participación ahora a mi compañera Laura. Laura, bienvenida. Gracias por formar parte. Muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien. Dani, Geneciana, daros las gracias a los dos por esta gran oportunidad que nos habéis dado de poder dar voz a la seguridad en montaña, cosa que es totalmente importante, y a ver si de esta manera conseguimos un poquito entre todos llegar al máximo de audiencia posible y que se puedan dedicar un poquito más a la formación personal
y de forma de que entre todos nos ayudemos y de cara al año que viene las personas que no suelen salir a la montaña que vayan un poquito más formadas y que hayan también pues menos accidentes gracias a ello. Laura, pero te voy a preguntar, ¿y cuál es cuál es tu interés? ¿Es que te pasó algo? ¿Cuál es tu interés con que la gente salga a formar? Cuéntame. Sí, me pasó, bueno, ya muchos de vosotros me conocéis, soy Laura Montañas, tengo un canal de YouTube, no quiero hacer spoiler porque no es el momento. No, Laura, adelante, claro que sí. Entonces, yo empecé mi aventura hace unos 3 años aproximadamente, en los cuales me he ido formando y sigo actualmente en formación, y de los cuales Dani Vergara ha sido uno que me ha dado algo de formación en la web a la que pertenezco, de primeros auxilios y autorrescate, y gracias a ello me pude autorrescatar de un accidente bastante grave que no hace mucho que tuve, de los cuales todavía estoy recuperando la cabeza, todavía tengo las cicatrices ahí que pican. Tuve un accidente bastante grave bajando del Coma Pedrosa, una tartera bastante impresionante, y ya había terminado la actividad. Me acerqué a un barranco para contemplar y me chupó y me caí 20 metros para abajo y rodando. Aterricé prácticamente de cabeza. Al final fueron 17 puntos que me llevé. Y gracias a las nociones de formación que he tenido, pude llevar a cabo mi propio autorrescate de forma de que fue muy bien. Dentro de lo malo fue muy bien, lo estoy contando. Y siempre escucho por parte de compañeros, tanto de la web como de médicos. Yo en mi trabajo estoy bastante rodeada de médicos, policías, bomberos. Y entre unos y otros hay muchos accidentes, la gente va en zapatillas, no están al día, no estudian, no planifican una salida antes, no están atentos a la meteorología, entre muchas otras. Entonces digo, esto no puede ser, hay que hacer algo. Y ya que tú, Jordi Toms, antes de hacer mi Transpirinenca oriental, me entrevistaste, de hecho mi primera entrevista fue contigo. Lo pasé muy bien. Claro, visto que a nivel formativo de federaciones y entidades se dan, pues eso en federaciones y entidades no llega a quien tiene que llegar, ¿vale? Porque los que estamos federados o los que estamos en entidades excursionistas o deportivas ya estamos dentro de la formación porque forma parte de las actividades que hacemos, pero la gente que sale, nos vamos a la montaña porque se ha puesto de moda, no es consciente o es desconociente de que hay cosas que son fundamentales, básicas e imprescindibles. Entonces digo, somos youtubers o creadores de contenido, llamámosle como quieramos, y considero que nosotros sí tenemos voz para llegar al máximo de audiencia posible, que esto se haga viral. Si hay que hacer más directos de este tipo, se harán para responder preguntas o lo que sea necesario. Y poder hacer que el 2024 no haya la cantidad de accidentes que han habido este año. Mira, Laura, para hablar de accidente, le voy a dar la palabra a Genciana, que como futura miembro del GRAE domina este tema más y como bombera oficial. Pero antes de eso, antes de dar la palabra a Genciana, Laura, quiero poner un video que tengo tuyo después del accidente y estando en el hospital. Así que si hay niños, tapar los ojos, que no... No, porque... Has tapado la sangre. No, sí, o sea, realmente se puede ver, sin problema. Se puede ver, vale. Sí. Así que vamos a dar paso a este video. Enric Luzán, gente de montaña. Perdona, es que está el Enric Luzán. Luzán, hola, gente de montaña. Óyeme, bien, Enric, no te preocupes. Pues voy a poner este video y luego Genciana, voy contigo, tú como bombera oficial y futura miembro del GRAE, para que hablemos de este video tuyo, Laura. Dame un segundo que lo pongo. No he llegado a Vallao. Desgraciadamente tuve un accidente. Estoy en el hospital, ya me han dado el alta. Me caí al vacío por un barranco de unos 30 metros aproximadamente.
poco menos, un poco más. Cuando llegué a la cima, ya dirección Circo de Vallao, vista la situación de la tartera que había, decidí volver dirección contraria. Me dirigía a un refugio libre y acabé un barranco 30 metros abajo. El final se ha desarrollado, se ha desenvuelto muy bien, porque solo me llevo 17 puntos, de los cuales 9 en la cabeza. Pues la hemorragia que tuve fue muy importante y conseguí controlarla prácticamente inmediata. Hola gente, estoy bien, solo llevo como 9 puntos en la cabeza y otros 7 creo en la pierna. Quiero remarcar la seguridad de montaña porque nunca sabes lo que puede pasar. Hola gente de montaña, así que hoy haciendo el vlog de seguridad de montaña y voy y me pego una hostia de la leche. Estoy en el hospital, me van a dar 2 puntos en un lado de la cabeza, 2 grapas o 3 en el otro lado. Me van a hacer ahora unas pruebas. Estoy bien, estoy bien. Ella me han dado el alta en el hospital de Andorra. Llevo el buff porque si os enseño la cabeza como la tengo, el pelo da miedo. Y nada, estoy bien, que es lo que importa. Bueno, Laura, tú y yo vamos a hablar de ese tema ahora. Quiero darle la palabra a Genciana. Genciana, bueno, ya sí, formalmente, Genciana, pues buenas noches y gracias por estar aquí con nosotros. Genciana, tenemos una situación y es dice que la masificación de montañas se dispara los rescates. Los bomberos prevén una cifra récord de 1.300 este año. ¿Tú qué tienes que decir de eso? ¿Cuál es tu opinión de situación como esta, situaciones que la gente sale en la montaña sin prepararse y le pasa lo que le pasó a Laura, que sí tiene mucha preparación? Bueno, buenas noches a todos. Primero de todo, gracias por dejarme estar aquí y por dar voz también pues, a la parte de los que van a la montaña a rescatar. Todavía no. Me gustaría corregir un dato. Has comentado que seré la segunda rescatadora, pero sí que es cierto que seré la segunda operativa, pero hubo una tercera que aprobó la oposición, pero se quedó embarazada y ya no pudo llegar a entrar al GRAE, que es un punto que me gusta puntualizar. Por lo que dices, nunca nadie está exento de tener un accidente en la montaña. Lo que sí que es cierto, que la formación, la preparación, la planificación, pues evitarían muchos accidentes. Está pasando, como decía bien Laura, pues que ahora con internet, con las redes sociales, pues la gente se atreve mucho a salir a la montaña y falta mucha formación. Antes comentabais, ¿no?, que tenemos que estar en formación continuamente. Yo llevo toda la vida formándome y todavía me siento una inepta en muchos terrenos de la montaña y de la vida, ¿no?, al final. Entonces, la formación es algo que tienes que hacer y repasar y volverla a practicar, porque si no lo practicas también se olvida. Los primeros auxilios, el cómo mirar un mapa, son cosas que si no las practicas, pues cuando las tienes que utilizar no tienes la habilidad para hacerlo. Entonces, otro tema que también nos pasa, ¿no?, con el tema del internet es que tenemos mucha confianza con las aplicaciones y las aplicaciones de montaña fallan. Si se nos acaba la batería del móvil, nos quedamos tirados. Entonces, nunca tenemos que darlo todo por las aplicaciones móviles, porque si no tenemos cobertura, si el móvil se nos acaba la batería, si se nos pierde o se nos rompe, pues entonces no tenemos otros recursos para poder salir de ahí, con lo cual el uso del mapa, de la brújula, es esencial y tendríamos que sabernos orientar en cualquier tipo de circunstancia, que ya es difícil de por sí, pero si encima no tenemos esa formación, pues no nos sirve de mucho. Y tampoco sirve de mucho llevar un mapa y una brújula si no lo sé utilizar, o llevar un autokit de autorrescate si no sé cómo funciona. O sea, es importante. Sí, es cierto, es cierto. Bueno, Laura, tú que viviste ese momento versus lo que está comentando Genciana, ¿cómo fue eso? ¿Qué tienes que aportar? En mi caso, Porque el autorrescate, ¿te refieres? Tú sí sabes manejar brújula, el mapa. Sí, yo me manejo siempre. Brújula y mapa son sagrados, principal objetivo.
La tecnología, lo digo en los anteriores vídeos del canal, la tecnología sirve, va bien, pero es secundaria. No es lo principal la tecnología, es secundaria. Ayuda, agiliza, vas más rápido, no tienes que parar a estudiarte el mapa, a ver dónde estás, a buscar la posición. Es verdad, pero la brújula y el mapa son sagrados, no te van a dejar nunca tirados, jamás. Yo me he encontrado en sitios... Ostras, cuando hice la travesía del Pirineo, ¿qué me pasó? Lluvia todos los días, baterías vacías, Sunto apagado, móvil apagado, GPS apagado. Y yo voy preparada, pero el mapa no. El mapa no se apaga, el mapa sigue. La brújula no se apaga, la brújula sigue. Y ya está. En ese Claro, sentido, pero yo estoy Laura, cansada de decirlo. Dime. Laura, pero Laura Genciana, y luego Dani como guía de montaña no, nos abordará más el tema. Pero, o sea, realmente en estos tiempos, Genciana y Laura, que vivimos con las nuevas tecnologías, pues hay alguien que no salga con gadgets, con Garmins, o sea, o sea, increíblemente, bueno, yo me voy a responder yo mismo, pero increíblemente me he encontrado con muchas personas en los Pirineos. ¿Qué anda con mapa? No. ¿Anda con algo móvil? No. Y yo digo, pero ¿quién sale sin nada al día de hoy? ¿Qué es lo que sucede? Lo que comentaba Genciana antes, lo que sucede que pasan las locuras que suceden. O sea, que sí, me siento identificado con esta problemática. Bueno, también hay un poco una falsa sensación, ¿no? De decir, bueno, si tengo algún problema, ya me vendrán a buscar. Y eso también pasa. Al final la tecnología nos acerca mucho, ¿no? a un poco a todo. Y al final, si tengo un móvil y me he perdido y no me sé encontrar, pues llamo 112 y ya me vendrán a sacar del apuro. Esto antes no pasaba tanto. O sea, ahora somos de gatillo muy fino, ¿no? Por decir alguna cosa. Sí. Antes la gente de montaña, ostras, si tenían que pasar una noche en la intemperie, la pasaban. Ahora hay poca gente que pasa una noche en la intemperie. Pero es que hay poca gente de montaña. Bueno, hay gente de montaña, pero ha cambiado el tipo de gente de montaña, ¿no? Ha cambiado un poco el perfil de las personas que van a la montaña. Lo que sí que tendríamos que analizar es cómo lo podríamos revertir, ¿no? Para evitar al final que hayan accidentes, que es el problema. O sea, al final el problema no son los rescates, el problema son los muertos que hay en la montaña o los accidentes graves que hay en la montaña. Y al final es hacer ver a la gente que es importante que vayan formados. Y que sí, que todos vamos con el móvil, pero que tenemos que pensar qué pasaría si el móvil no nos funcionara. O sea, al final es esa reflexión, ¿no? De decir, ostras, si me pasa algo aquí y no tengo móvil, ¿cómo voy a solucionar ese problema? El tema del autorrescate. Si voy con mi compañero a escalar y mi compañero tiene un problema, ¿yo soy capaz de sacarlo de la pared o de ponerlo al menos en una repisa donde esté cómodo para que vengan a buscar los servicios de emergencia? Eso es lo que nos tenemos que preguntar un poco todos como montañeros, escaladores o lo que sea. Ok. Mira, tú debes tener muchas anécdotas de situaciones que has vivido. Quiero darle paso a Dani y luego, Genciana, vuelvo contigo, que yo tenemos mucho tema de que hablar. Laura, te permito que le dé la palabra a Dani. El micrófono es tuyo, Laura. Hola Dani, muy buenas noches. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a este live tan importante que considero. Entonces vamos a ir rapidito, vamos a empezar con las preguntas que nos han hecho desde las redes sociales. Así que, Dani, pregunta número 1. ¿Qué acciones debemos tomar si estamos heridos en montaña? Primero, buenas noches a todos. Gracias también por invitarme. No, lo primero es, si tenemos un accidente en montaña, lo primero que tenemos que hacer es analizar una visión, lo que llamamos una visión 360, ¿no? Analizar qué ha pasado. ¿Qué ha pasado para que no nos vuelva a pasar? Si, por ejemplo, alguien se ha caído, como te pasó a ti, ¿no? Si alguien se cayó por asomarse a algún sitio, no asomarnos en aquel sitio. Analizar la situación en la que estamos, qué riesgos tenemos en aquel momento. Y a partir de ahí, lo que es muy importante, y cuando hago una charla de primeros auxilios, siempre remarco
como que si os quedáis con esto, a partir de aquí yo ya estaré contento, porque esto quizás es lo más importante de todos los primeros auxilios, de todo el socorrismo, es el PAS, que es un acrónimo de prevenir, alertar y socorrer. Prevenir que nos pueda pasar algo a nosotros o agravar las lesiones del accidentado, alertar a los servicios de emergencia en función de la disponibilidad que tengamos de alerta, porque en el Pirineo no siempre tenemos la disponibilidad de alertar al 112, a los servicios de emergencia, y socorrer en la medida de nuestros conocimientos y sobre todo aplicando maniobras salvadoras que puedan servir para mantener con vida a aquella persona, desde taponar heridas graves con sangrados masivos a apertura de vía aérea, cualquier cosa que pueda ser una maniobra salvadora en la S del PAS de socorrer. Muy bien, Dani. Te hago otra pregunta. A ver, Jordi, ¿qué te parece si hacemos, como tenemos preguntas también para Genciana, Jordi, ¿te parece si le hago 3 preguntas a Dani y luego le haces tú 3 a Genciana? Laura, me encanta. Adelante. Dani, ¿qué elementos debe incluir un botiquín? Pues mira, para empezar, vamos a... estáis tardando en anotar, ¿eh? Así que, gente de montaña, venga, rapidito, coger libretitas, papel y a escribir. Bueno, vamos a hacer un botiquín muy pequeño, porque sé que si el botiquín es muy grande no lo vamos a meter en la mochila. Nos va a molestar. Nos va a molestar, más peso, más no sé qué. Vamos a hacer un botiquín pequeño porque lo grande nos va a molestar. Además, pensar que a veces una tontería nos hace. Abrimos una lata de olivas, porque alguien se llevaba latas de olivas a la montaña, nos cortamos en un dedo y si no tenemos ni siquiera una tirita, pues es un problema, porque ese dedo no para de sangrar. Nos tenemos que llevar a la boca, tenemos que apretar con la mano, tenemos que buscar un Kleenex, o maneras no. Pero bueno, un botiquín sencillo. Empecemos con la P del PAS, que también va dentro del, ¿no? Que es prevenir dentro de nuestro botiquín. Guantes estériles, o guantes para protegernos nosotros si tenemos que socorrer a alguien, si tenemos que ayudar a alguien, tenemos que protegernos las manos, porque a través de la sangre y fluidos son vías de traspaso de enfermedades e infecciones, ¿no? Pues primero unos guantes, luego gasas estériles, ¿vale? Para poder taponar hemorragias, para poder taponar heridas. Vendas elásticas nos van a ir muy bien, pues para esos apósitos, para tapar esas heridas, o incluso para improvisar inmovilizaciones, también nos van a ir muy bien. Tiritas, parece sencillo y parece tonto, pero hay que llevar tiritas para ese corte con la lata que nos podemos hacer con la lata de oliva. Tiras de sutura, tiras strip, de aquellos que son de papel, son muy sencillas de poner, ayudan a cerrar las heridas que no son muy grandes, ayudan a cerrarlas, ¿vale? Serían unos puntos. Pensar que a partir de las 6 horas ya no se pueden coser las heridas. Tenemos que aproximar lo máximo posible la piel separada, ¿no? Para que no quede una cicatriz muy grande, y además para intentar cerrar la herida lo antes posible, ¿no? Esparadrapo, pinzas, bisturí, tijeras, algún antiséptico. Hoy en día lo que más se utiliza, antiguamente era el yodo, ahora ya no se usa el yodo. Antes estaba el betadina, que era yodo, a la mercomina, estas cosas, el alcohol, el agua oxigenada, todo esto ya no se utiliza, ¿vale? Se utilizan soluciones de antiséptico específico. Ahora no me sale el nombre, perdonad, ya me vendrá después. También nos puede ir bien, por si nos perdemos, pastillas potabilizadoras de agua, por si tenemos que recoger agua de algún sitio, para asegurarnos que ese agua va a estar correcta. Suero fisiológico para limpiar heridas, ¿vale? Y siempre en nuestro botiquín tenemos que llevar, sobre todo cuando hacemos travesías de varios días, apósitos de ampollas tipo Compit y tipo Compit. Y este sería básicamente un botiquín básico. Un botiquín básico de las cosas que debemos llevar a la montaña. Clorexidina, perdonad, ahora me ha venido a la cabeza clorexidina, el antiséptico que usamos hoy en día. Dani, una preguntita. Alguien comenta, Chris Solo Mountain dice, manta térmica y silbato.
Manta térmica, sí, perdonad. Si la tenía al final de la lista, no he llegado allá. La manta térmica es súper importante, ¿vale? Silbato también puede ir muy bien, sobre todo para hacer llegar a la gente que estamos en problemas, ¿vale? Lo que pasa del silbato tampoco, no lo suelo decir porque casi todas las mochilas de montaña de hoy en día llevan un silbato en el pecho. Si os fijáis, la cinta de pectoral llevamos ahí un silbato. Entonces, la mayoría de veces ya lo llevamos, no hay que ponerlo expresamente en el botiquín. Sería cosas de seguridad que debemos llevar aparte del botiquín, pero la manta térmica sí que debe ir siempre en el botiquín. De hecho, recomiendo yo siempre llevar mínimo una manta térmica en el botiquín y una manta térmica en cada mochila que tengamos. Yo que me gusta mucho tener mochilas, una manta térmica en cada mochila siempre llevo, por lo que pueda ser. Muy bien, Dani. Vamos a la tercera pregunta y le pasaremos a Genciana la ronda. ¿Cuál es el protocolo que debemos seguir antes de emprender una salida? ¿Cómo preparamos una salida? Os voy a explicar cómo enseñamos a preparar salidas en formaciones de técnicos deportivos o formaciones de instructores federativos. Al final, primero de todo necesitamos cartografía, tanto en papel, física como digital. Para preparar, si tenemos conocimientos de cartografía digital, nos va a ir mucho mejor para preparar. Y al final, pero es todo lo mismo, de una manera analógica o digital va a ser igual. Con la cartografía vamos a seleccionar el itinerario que queremos, en el itinerario que queremos hacer, vamos a seleccionar puntos de paso. Los puntos de paso tienen que ser fácilmente reconocibles, tanto reconocibles en el mapa como en el medio natural. Esos puntos de paso nos van a servir para ayudarnos a saber que vamos por el buen camino, ¿no? Que estamos siguiendo el camino que queremos hacer. Entonces tenemos estos puntos de paso en el itinerario que queremos hacer, tenemos que calcular distancias, calcular desniveles y calcular tiempos aproximados que vamos a tardar en llegar a cada punto de paso, ¿vale? No me quiero alargar porque sí que es verdad que para calcular estos tiempos usamos unas fórmulas, ¿no? Que tenemos en cuenta tanto la distancia como el desnivel y a partir de aquí calculamos tiempos aproximados. Estos tiempos aproximados también son importantes porque también si yo pongo un ejemplo, si tengo calculado que del punto A al punto B tengo que tardar 45 minutos y llevo 1 hora y cuarto y no he llegado, es un signo, ¿no? Es un signo de que algo va mal. Es un signo relativamente precoz de que algo va mal y que ese itinerario ya no lo he hecho bien. Vale. Una vez calculados estos tiempos, tengo que desnivel, distancia, desnivel y tiempos, tengo que saber qué tipo de camino es, si es camino, si es sendero, si es pista. Tengo que analizar. Toda esta información nos la da el mapa. Sin necesidad de buscar información en internet, toda esta información nos la va a dar el mapa. ¿De acuerdo? Y también, si yo sé interpretar un mapa, sé reconocer si las zonas por las que me estoy moviendo son más o menos escarpadas. A partir de aquí, una vez ya tengo esta información que me puede dar el mapa, sí que tengo que ir a buscar información. ¿Dónde voy a buscar información? Pues en artículos, voy a ir a buscar información en libros, voy a ir a buscar información donde vamos todos hoy en día, que es en internet. Es muy raro que seamos pioneros hoy en día en hacer cualquier ruta. Todas las rutas, alguien las ha hecho en internet. Y aparte, parece que si no las cuelgan no es como si no las hayan hecho. O sea, con lo que nosotros nos facilitan el trabajo, que vamos a encontrar información de casi todo. Y bueno, pues está bien la comunidad de internautas y la comunidad que compartimos nuestras actividades, ya sea en aplicaciones como Wikiloc, o ya sea en blogs, o ya sea en páginas en páginas web, que sí. Pues vamos a buscar información. Ahí vamos a ver fotos, ahí vamos a ver también los problemas que nos puede dar ese itinerario, si es más o menos escarpado, si vamos a necesitar un material u otro. Así es como preparo la salida en sí misma. Luego, ¿qué más necesito saber? La meteorología que ha hecho y la que va a hacer durante la salida. También es súper importante. La previa, porque puede pasar de que lo que es un riachuelo
después de un día de lluvias intensas, sea un día o sea, un río con fuerte caudal. O en primavera, en los deshielos, los ríos suelen, y las rieras suelen bajar mucho más cargados que en otoño o en pleno verano. Toda esta información necesito saberla. La meteorología que vamos a tener durante la actividad, porque en función de eso yo también voy a saber todo el equipamiento, que es aquello que voy a necesitar de ropa, de que me voy a poner, qué temperaturas vamos a necesitar, si necesito más agua, si necesito menos agua. Pues todo esto es básico para preparar y es inicial para preparar una salida. Muy bien, Jordi. Jordi, adiós, me voy. Dani. Vale, te paso la voz para que te vayas con Genciana y seguís vosotros la charla. ¡Ale, ale! Perfecto, pues Genciana, voy contigo. Mira, Genciana, voy a decir públicamente lo que te dije a ti en privado. Mira, yo cuando te pedí que me mandara foto, igualmente a Dani con tu biografía y todo eso, hay una foto que tú tienes que ojalá que aparezca en la que tengo ahora, que aparece tú en medio de un incendio, o sea, claro, controlado, ¿eh? Y yo decía, madre mía, pero es que, o sea, si yo tuviera de pareja agenciana y nos levantamos por la mañana, bueno, cariño, me voy al trabajo y tú me dices a mí que te vaya muy bien en la oficina, y yo te voy a decir, gracias, mi amor, y a ti también. Tú me preguntarás, cariño, Jordi, ¿qué tienes para hoy? No, tengo una reunión con unos clientes. ¿Y tú, agenciana? No, bueno, coño, hoy tengo que apagar 40 hectáreas, pero no pasa nada, no te preocupes. Yo pago las 40 hectáreas que tienen como 3 días en fuego, pero que al final del día llego a casa y nos vamos al cine. O sea, Genciana, si yo fuera pareja tuya, yo viviera con el corazón en la boca. O sea, es adrenalina extrema. Así que, Genciana, nada, voy contigo, que tengo varias preguntas que hacerte. Bueno, sobre esto también decirte que lo que tiene nuestro trabajo es que no sabemos lo que vamos a hacer. O sea, tú entras a la guardia y no sabes qué te vas a encontrar, con lo cual no te puedo decir, cariño, voy a pagar 40 hectáreas, porque no tengo ni idea de lo que me voy a encontrar ese día. Pero bueno, es parte de la gracia también de este trabajo. Qué bueno. No, tú debes tener muchas anécdotas, muchas. Que de verdad que súper contento contigo y con Dani de que estén con nosotros hoy. Gracias, Laura, por esta iniciativa. Genciana, voy contigo. Mira, ¿cómo tú entiendes que debemos abordar un accidente de montaña? O sea, tú ahorita mencionabas, Genciana, de que la gente tiene el gatillo fácil. ¡Ay! Tengo un esguince. Déjame llamar al 012. ¡Ay! Me duele la cabeza. Estoy mareado. 112, que es importante. 112. Esto es Sí. importante. Perdón, 112. Sí, estoy con el chip americano. Correcto, al 112. De hecho, yo no sabía, Laura fue que me enseñó el otro día. Yo pensaba que cuando tú no tienes señal de móvil, ya tú no puedes marcar 112. Y Laura fue que me dijo que no, que aunque no tenga señal, tú puedes darle como 5 o 7 veces. Y yo no lo sabía. Pero bueno. No, son dos cosas distintas lo que estás diciendo. Lo que te estás diciendo es que si tú en el móvil coges el móvil de otra persona y no sabes cuál es su PIN, si tú le das muchas veces al gatillo lateral, ya te sale la llamada de emergencia. Esto es una cosa. Y después la otra cosa es que si tú estás en un sitio donde no hay cobertura en montaña, que a veces tenemos agujeros negros, pero quizás son agujeros negros para nuestra compañía de teléfono, pero sí que coge otra compañía diferente. Entonces, cuando tú llamas al 112, lo que él hace es coger los repetidores de todas las compañías telefónicas. Lo que sí nos puede pasar que todavía nos quedan algunos puntos en el Pirineo donde no hay cobertura de ninguna compañía. Entonces, ahí sí que no podríamos llamar al 112. Pero tenemos estas dos opciones, que es que podemos llamar al 112 aunque no tengamos cobertura con nuestra compañía y que cogiendo el móvil de otra persona, o si no me acuerdo de mi PIN porque se ha bloqueado o lo que sea, yo dándole al gatillo lateral del botón de encender varias veces se me pone la llamada de emergencia. Y luego hay otra cosa que también es muy interesante, que es la aplicación My 112, que esa aplicación lo que hacemos cuando nos la bajamos en el móvil es darle permiso a Interior a que nos geolocalicen. Entonces, cuando yo hago la llamada desde la aplicación, ya automáticamente estoy dando mi posición. Y eso, si vamos a montaña, es muy interesante porque muchas veces no sé exactamente dónde estoy. Entonces tienes que dar pistas. Pues mira, estoy en el cuello entre el Bastiments y el Pic de l'Infern. Pero si en cambio yo hago la llamada desde el 112, desde el MAC 112, y automáticamente ellos tienen la geolocalización. Con lo cual a nosotros nos facilita muchísimo el poder llegar antes a buscar a la gente.
Ok, bueno, pues mira, pues tremendo tips y muchísimas gracias, Genciana, por esto que acabo de aprender en el momento, en este momento. Entonces, bueno, vamos a esto. ¿Cómo debemos abordar un accidente de montaña? Vale, eso ya lo ha dicho Dani y al final es el PAS. El PAS es proteger, avisar y socorrer. El prevenir lo tenemos que hacer antes. O sea, yo tengo que prevenir si digo voy a la montaña y sé que va a hacer mal tiempo, la prevención es no voy a la montaña. Si ya voy a la montaña, que las condiciones en principio eran las normales, y pasa un accidente, lo que ya tengo que aplicar es el PAS. Entonces, lo que hago es protejo. ¿Qué protejo? Me protejo a mí y protejo a las víctimas. No sé si Laura iba sola o iba con más gente cuando tuviste el accidente. Iba sola. Iba sola, vale. Pues en ese caso lo que Laura tiene que hacer es protegerse, decir, hay posible caídas de piedras, pues intento apartarme como sea de esa línea de caídas de piedras. Pues me voy a un refugio para estar más protegida de la intemperie, de la hipotermia y demás. O sea, al final eso es el protegernos. Si vamos con más gente y es nuestro compañero el que has hecho daño, lo que hacemos es, primero, yo miro que yo esté protegida, porque si voy a rescatar a mi compañero y luego me cae una luz de piedras o una luz de nieve o hay un accidente sobrevenido, ya no va a ser una víctima, vamos a ser dos, con lo cual ya no voy a poder ayudar a mi compañero. Con lo cual, primero me protejo yo y cuando yo ya he hecho el 360 que hablábamos antes también de decir, vale, está todo controlado, no hay riesgos, entonces voy a proteger a esa víctima. A partir de aquí, miro cómo está esa persona, pues qué le ha pasado, recojo información, está consciente, está inconsciente, tiene una hemorragia grave, tiene contusiones, tiene alguna posible fractura. Cuando yo tengo esa información, yo llamo al servicio de emergencias, al 112. Si no puedo llamar, bueno, pues ahí tengo que valorar si dejo a la persona sola y me voy a buscar ayuda o cómo lo puedo hacer, o si me quedo con ella porque preveo que, bueno, si está oscureciendo y si en una hora no llegábamos al refugio, pues ya dan la alarma. Ahí es donde tengo que valorar yo cómo actúo. Si somos más personas, una se queda siempre con la víctima y otra va a pedir ayuda. Como hoy por hoy, en principio, pues tenemos cobertura en muchos sitios, pues lo que haríamos sería llamar al 112. ¿Qué hago cuando llamo al 112? Cuando llamo al 112 yo le tengo que pasar una información. Esa información que le paso yo al 112 es decir, ¿dónde estoy? ¿Cuántas personas hay afectadas? ¿Qué le pasa a esas personas? Y toda la información de más que yo le pueda dar va a hacer que ese rescate se agilice, vengan más recursos, vengan menos recursos y demás. Pues si la meteorología es buena, si es mala, si vamos bien equipados, si vamos mal equipados, si la persona está convulsionando, pues todo eso son pistas que a nosotros nos dan de decir, ostras, tenemos que utilizar estos recursos o tenemos que utilizar los otros. Y después, cuando ya hemos avisado, lo que hacemos es socorrer. ¿Cuándo socorremos? Cuando sabemos cómo socorrer. Lo que es importante es no empeorar las circunstancias, no empeorar el estado de la víctima. Es decir, si la persona se ha caído, está en un sitio que está protegida, no hay riesgo de sobreaccidente y está estable, yo no la voy a tocar. Yo la voy a proteger, la voy a tapar, a aislar de la hipotermia con la manta térmica, con abrigo, con lo que sea, o a protegerla del sol si es un día muy caluroso, pero yo no la voy a tocar. Yo voy a estar a su lado y voy a controlar que no vaya peor. Si va peor, ya valoraré qué hago. Si tengo conocimientos sanitarios o tengo conocimientos de primeros auxilios, pues puedo aplicarlos. Pero al final hacemos lo que sabemos hacer. Lo que no sabemos hacer no lo hacemos, porque podemos empeorar las consecuencias de ese accidente. Y básicamente es eso. Lo que yo tengo que hacer para abordar un accidente de montaña es protegerme, proteger a la víctima o a las otras personas que haya en el equipo, avisar al 112 y si no, procurar ir a buscar ayuda y socorrer si sabemos hacerlo. Bueno, hablando de socorrer, aquí vendría la siguiente pregunta. Pero, no quiero pasar a la siguiente sin hacerte abundar un poco más en esta. ¿Y no te ha pasado cuando te toca rescatar a alguien? Claro, porque lo que tú me comentas es alguien que tiene conocimiento de saber su latitud, su coordenada y todo, pero ¿no te ha pasado que alguien llama al 112 sin saber exactamente dónde está? O sea, claro, La gran mayoría de veces es lo que pasa. Sobre todo nos pasa en gente que va a buscar setas en la montaña, que se adentran en bosques, pierden la referencia de dónde están y te dicen estoy en medio de la montaña de no sé dónde
y no tengo ninguna referencia. Lo que pasa que, bueno, ¿dónde has aparcado el coche? ¿A qué hora has salido? ¿Cuánto rato llevas caminando? Todo eso son pistas. Te has ido, ¿sabes a qué dirección has cogido? Si dirección norte, dirección sur, dirección un fondo de valle. Todo eso son pistas que a nosotros nos pueden ubicar a esa persona. Al final, es decir, de la forma más detallada posible, de dónde has salido, cuánto rato has caminado, si ha sido subida, si ha sido bajada, si puede ser que te hayas equivocado de valle y decir, ostras, pues iba al valle de la derecha, que es Coma de Vaca, y resulta que me he ido al otro, que es lo que sea, ¿no? Entonces, todas esas pistas, como la gran mayoría también de personas que están en rescates se conocen muy bien el terreno, pues también ya sabemos un poco, ¿no? Es decir, este es un punto negro donde la gente siempre se pierde. O la gente cuando hace esta bajada, porque se confunden porque hay otros caminitos ya hechos de gente que se equivoca o lo que sea, pues tienen tendencia a irse por ahí. Con lo cual, cuando se nos dan las pistas, ya tenemos información. El problema está en cuando nos llama la familia y nos dice... se ha ido esta mañana a hacer la excursión de no sé dónde y no sabemos nada de ellos. Vamos al parking y el coche no está, porque ha cambiado de opinión a última hora. Y en vez de decir, pues me voy a hacer el Bastiments, ha dicho, pues mira, me voy a hacer el Puigmal. Ahí está el problema. Y ahí es donde es importante que la gente, cuando va a la montaña y sobre todo si va sola, avisen a alguien de qué van a hacer. Y si hacen cambio de planes, pues que envíen un WhatsApp o envíen alguna notificación a alguien. Porque ahí es donde sí que... es buscar una aguja en un pajar. O sea, si yo sé que estás en un valle, pues tardaremos más o tardaremos menos, pero te encontraremos. Ahora, si estoy buscando en un valle y resulta que estás 2 valles más, más para allí, pues ahí nos va a costar mucho más encontrarte. Claro, claro, es correcto, es correcto. Bueno, te hago con la pregunta número 2. ¿Cómo son las señales para solicitar un rescate aéreo en montaña? Esto es muy cómico porque Laura el otro día me preguntó, me cuestionó así, Jordi, ¿cuál? Y yo dije, Laura, por Dios, así. Y dice, no, todo lo contrario. Y dije, ok. Entonces, señora, ¿cómo es? ¿Cuál es el procedimiento? Vale. Una cosa que tiene que quedar clara es que yo no voy a pedir, yo como víctima, como usuaria, no voy a pedir un rescate aéreo. Yo voy a llamar al 112 y el 112, cuando yo le explique mi situación y llame a los bomberos, serán ellos los que decidirán si será un rescate aéreo o será un rescate por tierra. Eso que quede claro. Vale, entonces, cuando viene el helicóptero, ¿cómo le hago yo señales de, oye, sí, necesito ayuda, oye, no necesito ayuda? Pues es tan fácil como el yes, manos arriba abiertas, yes, una Y, necesito ayuda. Una N, una mano arriba y otra mano abajo, no necesito ayuda. ¿Vale? No, esta abajo y esta de aquí arriba, un poco abiertas. Esto es un no. Imagínate un no. Y un yes, las 2 manos para arriba. Esto estás puteando al piloto del helicóptero porque no sabes si realmente necesitas ayuda o no. Nunca vamos a saludar a un helicóptero, nunca. Porque lo vamos a liar, porque al final tú vas a la montaña y no solo te encuentras a la víctima, te encuentras a otra gente. Si empiezan a hacer señales así, tú dices, ostras, ¿es esta gente la que necesita ayuda o simplemente me están saludando? Entonces es importante no saludar nunca a un helicóptero y si realmente necesito ayuda, le hago el señal del yes, de la marca de la Y. Ok, perfecto. Bueno, pues nada, voy a la siguiente. ¿Qué coste tendría un rescate para una persona que no disponga seguro? Antes de cederte la palabra, te voy a decir la leyenda urbana que circula. Ajá. Lo que tengo entendido es, en el pasado, en los 80, 90, no me acuerdo, era gratis. Pero había tanto rescate que entonces el gobierno empezó a cobrarlos. Y entonces como empezó a cobrarlo, la gente para no pagar, entonces se caían más y los accidentes eran peor porque no querían pagar. Entonces el gobierno lo que ha decidido es leyenda urbana, ok, si de verdad es un accidente, no te cobro. Pero si fue porque te dio un esguince o un mareo o porque que iba a haber una avalancha y decidiste irte con Bamba al balandrao en medio de una nieve, pues entonces te lo cobro. Esa es la leyenda urbana. Te cedo la palabra. Cuéntame. Vale. Yo te voy a hablar de Cataluña, porque al final son los datos que tengo, es donde voy a trabajar si todo va bien a partir de enero y es lo que yo sé, esperamos, y es lo que yo sé a ciencia cierta. El resto de España o el resto de comunidades autónomas no me voy a mojar. A ver,
El rescate de montaña es un servicio público y gratuito, igual que los bomberos cuando vamos a los accidentes de tráfico. ¿Voy a dejar de rescatar a una persona que iba borracha y drogada o voy a cobrarle ese rescate a una persona que iba borracha y drogada? Vale, pues aquí en montaña nos pasa un poco lo mismo. Okay. Entonces, a día de hoy los rescates siguen siendo gratuitos. El coste de los rescates es muy alto, eso es cierto. A mí me rescataron con 16 años porque me caí de la cara norte del Pic de l'Infern, caí toda la vertiente, bueno, oeste, toda la canal, y ahí me rescataron y a mí no me cobraron nada, pero sí que me llegó una factura a casa informativa del precio del rescate, para que tú seas consciente del coste que tiene eso para todos los contribuyentes, porque al final lo pagamos todos. Entonces, los rescates son gratuitos, excepto en 3 supósitos. Y esos 3 supósitos son no hacer caso a una prohibición. Tenemos, por ejemplo, la Ferrata Teresina, que se cerró en un momento determinado y ponía un cartel súper grande que te decía prohibido escalarla. Si tú vas allí y te haces daño, te van a cobrar el rescate. Okay. ¿Vale? El siguiente supósito sería una negligencia. Y ahí, bueno, tiene que ser una negligencia muy flagrante para que te la cobre. Porque, por ejemplo, no es lo mismo que Kilian Jornet vaya a hacer el aneto en Bambas, que vaya yo a hacer el aneto en Bambas, o que vaya una persona que por internet ha visto que se sube el aneto y se va en Bambas. O sea, los conocimientos no son los mismos. Con lo cual, ahí, bueno, tiene que ser muy claro para que se cobre ese rescate. Y otro supósito que sí se cobraría un rescate es en un engaño, en hacer una llamada falsa. Es decir, oye, es que me he perdido aquí, no sé qué, y resulta que es mentira. Se activan los servicios de emergencia y llegas ahí y ves que esa persona está en casa. ¿Vale? Estos serían los casos en los que se cobraría un rescate. Pero discúlpame, ¿y eso de verdad pasa? O sea, ¿alguien de verdad hace eso? Pasa eso. O sea, los rescates fraudulentos pueden pasar por varias cosas. Lo que son las bromas no acostumbran a pasar, pero sí nos ha pasado alguna vez de alguien que realmente necesitaba ayuda, llamar al 112, poderse salir por sus propios medios, cruzarse con los servicios de emergencia y en vez de decirles, oye, que ya estoy bien y me voy para casa, no decir nada y los servicios de emergencia estar buscándolos. Hasta que nos dimos cuenta pues, que ya estaban bien en su casa. Entonces, eso es lo que consideraríamos también un servicio fraudulento. Okay. El tema de las prohibiciones. Ahora se están cerrando muchos parques por riesgo de incendio. Claro, si tú vas a un parque natural que está cerrado por riesgo de incendio o por lo que sea y al final estás ahí y te haces daño, es como si circulas por la autopista a 160 cuando tienes que circular a 120. Pues te van a cobrar una multa. Pues la multa en este caso es el coste del rescate para irte a buscar. Sería un poquito, así a grosso modo, el tema. ¿Cuánto? Pues la hora de vuelo de helicóptero ronda unos 3.000 euros, la hora de camión de bomberos ronda unos 40 o 50, más las horas de los bomberos. Pues ahí va sumando. Depende del personal que se haya desplegado para hacer el rescate, pues te costará más o menos. Madre mía. Genciana, bueno, le doy la palabra a Laura, pero tengo que decirte que estoy muy agradecido de esta respuesta y tenerte aquí, porque es un tema tabú para muchos senderistas. No es que me cobran, no es que no me cobran, no es que, o sea que de verdad, gracias por este aporte. Aquí, como todavía soy bombera y eso lo llevo muy adentro, sí que me gustaría también decir a todos los internautas que los bomberos, los servicios de emergencias, bomberos, Mossos, SEM, son servicios gratuitos que pagamos todos con nuestros impuestos y que los tenemos que utilizar cuando creemos realmente que los tenemos que utilizar, que cuando a mí algo se me escapa de las manos, cuando yo no tengo el conocimiento para decir, ostras, ¿qué hago con esa persona? Yo voy por la calle, encuentro una persona en el suelo inconsciente, yo no sé qué tengo que hacer con esa persona, pues yo llamo al 112 para que manden al SEM, a policías o que me haga falta. Yo veo en verano que estamos en riesgo de incendio súper alto, una columna de humo que no sé exactamente si sale de un edificio de en medio del bosque,
yo llamo al 112. Ya descartarán ellos, policía o bomberos o quien sea, si realmente es un fuego que irá más o simplemente pues será una barbacoa que estaba controlada. O sea, no tenemos que cortarnos en llamar a los servicios de emergencia si realmente es algo que se nos escapa de las manos, de decir, ostras, no sé qué pasa, pero esto no es normal. Que luego es normal, perfecto, qué problema, ya nos volvemos para el parque. Pero si al final no avisamos y resulta que eso va más, pues las consecuencias aumentan exponencialmente. Ok, perfecto. Pues, Jana, muchísimas gracias por el aporte. Laura, te doy la palabra. Vamos a escuchar las próximas 3 preguntas para Dani. Muy buenas tardes otra vez a todos. Vamos a ir un poquito más rápidos porque nos quedan 35 minutos y un montón de preguntas por delante. Dani, por aquí me preguntan, ¿cómo podemos llevar a cabo un autorrescate en caso de emergencia? Más o menos lo que me pasó a mí, que me tuve que autorrescatar. Bueno, lo primero que el término de autorrescate puede ser muy amplio, muy amplio. Entonces, vamos a definirlo como ponernos a salvo, ¿vale? Ponernos a salvo. Pues va a depender de qué situaciones. Claro, principalmente, ¿cómo vamos a hacer un autorrescate? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que aquello que hagamos no va a empeorar la situación de la víctima, ¿de acuerdo? Siempre vamos a pedir ayuda en situaciones que es necesario un rescate, como decía Jensiana, y nosotros vamos a hacer las maniobras de ponernos a salvo. Ponernos a salvo puede ser que si hay un riesgo real de hipotermia o congelaciones, pues vamos a buscar o vamos a hacer un refugio para ponernos a salvo. Si nos hemos caído y estamos en un barranco, haciendo desecho de barrancos, vamos a salir del agua o vamos a intentar sacar a la víctima del agua para evitar la hipotermia. Si nuestro compañero es un escalador y ha caído y ha quedado inconsciente, vamos a ponerlo, como decía también Jensen antes, en una repisa. Vamos a intentar descolgarlo. ¿Por qué? Porque todas estas situaciones pueden agravar todas las lesiones, ¿no? El escalador colgado puede tener puede hacer un síndrome del arnés en un tiempo relativamente corto, y son situaciones, ¿no?, que van a ir en detrimento de la salud del montañero, escalador, barranquista, lo que sea, ¿no? En pleno invierno con nieve, pues estar en el suelo, en la nieve, no va a ser lo ideal. Si no podemos mover a la víctima porque no tenemos ni los conocimientos ni tenemos la capacidad, pues manta térmica, crear un refugio para taparlo, aislarlo del suelo siempre que podamos, con mochilas, con aquello que tengamos, taparlo con ropa. Todas estas situaciones, todo esto ya forma parte del autorrescate, porque el autorrescate es muy amplio. El autorrescate puede ser sacarnos de una gran pared, el autorrescate puede sacar de un corredor, de cualquier tipo de actividad técnica, o el autorrescate puede ser simplemente coger a un compañero que tiene un esguince, que no puede seguir andando, pero no es una lesión grave, es una lesión limitante, pero no es una lesión grave, y lo vamos a llevar, si hace falta, a cuestas o improvisando una camilla hasta un refugio o algún sitio donde pueda estar relativamente a salvo hasta que lleguen los servicios de emergencia, hasta que llegue bomberos, de la manera que sea, si es de día seguramente con medios aéreos, si es de noche seguramente con medios terrestres, para poder realizar el rescate profesional. Pero siempre y cuando tenemos que realizar aquellas maniobras que vayan a favor, que vayan a solucionar problemas y que vayan a favor del accidentado, y que no vayan a crear más problemas, que no vayan a agravar las lesiones que tenga el accidentado. El ámbito de autorrescate puede ser muy grande, lo siento. Muy bien, Dani, perfecto. Siguiente pregunta. ¿Es recomendable usar Garmin InReach para la seguridad en la montaña, especialmente si se va solo? Me pregunta un chico desde Instagram. Es súper recomendable. Aún hay muchas zonas oscuras de cobertura. En caso de... Lo que pasa, primero quizás deberíamos explicar qué es el Garmin InReach. El Garmin InReach es un sistema de comunicación satelital, ¿de acuerdo? Además, te comunicas con una centralita donde puedes comunicar que tienes problemas, te tienen geoposicionado, ¿vale? Porque el aparato de GeoEnreach te posiciona también mediante sistema GPS, y tú puedes comunicar que tienes problemas, y ellos desde la centralita van a activar también los servicios de emergencia.
En todos los sitios, en zonas oscuras de no cobertura, cualquier medida de comunicación o cualquier aparato de comunicación satelital va a ser la que nos va a la que nos va a ayudar o la que nos va a servir. Porque en zonas oscuras de cobertura, aunque tengamos el móvil a tope de batería, no vamos a poder comunicarnos. En cambio, con este tipo de aparatos, sí que podemos, ni que sea una comunicación con esta centralita para pedir auxilio. Aunque no podamos explicar bien lo que nos pasa, pero siempre van a saber que estamos en apuros y que necesitamos una ayuda profesional. Dani, Laura, quiero aportar algo. Y el siguiente, miren, cuando Laura y yo siempre tenemos el tema de que yo soy más gadget, tecnología, y Laura es más la vieja escuela. Y bueno, gracias a su vieja escuela fue que la salvó. Pero siempre estamos con el tema. Cuando salgo a la montaña, yo digo que mi ángel guardián, bueno, primero es Papá Dios, por supuesto, y los ángeles que me manda, pero yo uso el Spot Gen 4, que se lo he comentado a Laura varias veces. ¿Qué es el Spot? El Spot, porque yo cuando iba a comprarme el InReach, Dani, el costo era muy alto en la mensualidad. Y yo me compré el Find My Spot, que es este. Yo aquí voy transmitiendo en vivo vía satélite bueno, aquí me está viendo en el mapa, pero aparte de eso, voy conectado y aquí, bueno, Genesis pues sabrá más genenciana, perdón, y es que si yo, por ejemplo, le doy a este botón, si algo me sucede y le doy el botón de SOS, contacta al servicio de emergencia en Estados Unidos y ellos son los que contactan a bomberos por mi zona donde estoy y le dicen exactamente donde yo estoy, si me caí, la velocidad que caí, o sea, todo. La verdad, para mí esto es con mi angelito guardián. Y están en contacto esta compañía americana con en este caso, bomberos, porque vivo en Barcelona, hasta que dan conmigo. Y yo te digo, yo en vez de darle el InReach, que digo, me salía bastante caro, yo con este pues pago apenas, creo que son $11 al mes y la verdad es que voy bastante contento. Yo puedo preconfigurar mensaje y te digo, todo el mundo que me va viendo en vivo y sobre todo le doy el SOS y me rescatan. Gracias a Dios no he tenido que usarlo, pero bueno, nada, quería aportar ese granito de arena. Laura, sigue. Vale, Enric Luzán, compañero de YouTube también, creador de contenido, me comenta: si te encuentras sorprendido por la niebla en una ruta de montaña, estás solo y no puedes tener señal con un jalón fijo ni un teléfono móvil, ¿qué debes hacer? Y bueno, Ana Vilar también esa pregunta. Para empezar, yo quiero entender que el jalón fijo es una referencia. ¿Vale? El problema que tenemos cuando hay niebla es que perdemos las referencias visuales. Para orientarnos siempre necesitamos referencias que podamos encontrar tanto en un mapa como en la realidad. Claro, si en la realidad perdemos visibilidad, perdemos referencias. Pues a partir de aquí, ¿qué necesitamos? Lo primero que debemos hacer es retroceder hasta la última referencia conocida. ¿Vale? El otro día también hablando de este tema, claro, si tenemos un sistema de posicionamiento global, ya sea GPS, GLONASS, Galileo, que nos sirve para a través de un aparato o a través de una aplicación que nos sirve para seguir el itinerario, pues esto nos facilita mucho las situaciones de baja visibilidad. Pero como decía también Jensiana antes, los aparatos fallan y cuando menos te lo esperas, ¿no? Se nos acaban las baterías o dejan de funcionar porque se han estropeado, porque a veces depende que si vamos con el móvil, la humedad no nos pueda estropear el móvil. Pues necesitamos la cartografía, necesitamos la brújula, necesitamos también el altímetro. Antes no se ha hablado, pero súper importante. Para mí muchas veces es más importante el altímetro casi que la brújula. La brújula me va a servir para direcciones, para saber qué direcciones tomar, pero el altímetro me posiciona muy bien cuando sigo una línea identificable, como cuando sigo un camino. Cuando sigo un camino es una línea identificable en el mapa. Bueno, pues lo que decía, debemos retroceder hasta el último punto conocido. El último punto que yo puedo identificar, tanto en el medio como en el mapa. El último punto donde yo sé que estoy aquí. ¿Vale? Si yo no tengo manera de retroceder hasta el último punto conocido, hasta la última referencia conocida, y no tengo visibilidad ninguna, lo siento mucho, estamos perdidos. No. Lo mejor que podemos hacer es buscar refugio y esperar
que pase la niebla, pase el tiempo, que tengamos algún tipo de visibilidad, algún tipo de referencia para podernos mover. Porque hay veces que se decía, no, sigues un río para abajo y vas a parar a algún pueblo. No, a veces vas a parar a un barranco, te vas a colocar en un mal sitio y no tienes visibilidad para saberlo. Si vas para arriba te vas a poner con temperaturas aún más extremas y con situaciones más extremas. Lo que hay que hacer siempre, retroceder al último punto conocido y a partir de ahí movernos de referencia a referencia, todos sabemos más o menos las velocidades a las que andamos, entre 4 o 5 kilómetros a la hora en plano, mucho menos cuando vamos en subida y un poco más cuando vamos en bajada. Yo tengo que seguir algún tipo de línea identificable. Un camino es una línea identificable porque un camino lo veo en el suelo y lo veo en el mapa, o sea, lo veo en el medio y lo veo en el mapa, eso es una línea identificable. Yo puedo seguir un camino, yo tengo que saber cuándo me vienen los cruces, cuándo me van a venir el siguiente camino que me sale a la derecha o a la izquierda, lo tengo que esperar, no me lo tengo que encontrar, lo tengo que esperar porque yo lo veo en el mapa y sé que del punto donde estoy hasta ese cruce voy a tardar X tiempo. Mirando el mapa, mirando las distancias, mirando el desnivel, voy a saber el tiempo que voy a tardar. Sé que en 40 minutos me voy a encontrar un desvío a la derecha que tengo o que no tengo que coger. Pero ese desvío a la derecha es una referencia, ¿vale? Yo, si no llego en media hora en esos 40 minutos a esa referencia, puedo dar un margen, pero si no llego, voy a tener que volver atrás. Voy a tener que volver atrás porque voy a tener que mover siempre de referencia a referencia. Y a partir de aquí, si yo voy cumpliendo, yo voy llegando de referencia a referencia, puedo seguir, puedo ir avanzando. Cuando tengo dudas de en qué dirección tomar, coger el azimut sobre el mapa. El azimut y rumbo son dos términos que son básicamente iguales. Uno es sobre el mapa, el otro es en el medio. Bueno, y comprobar que la dirección que yo quiero seguir en el mapa es la misma que estoy siguiendo en el medio. Y con el altímetro también controlar que si estoy siguiendo una línea identificable que es bajada, que estoy bajando y me puede decir mediante las curvas de nivel también aproximadamente el punto que estoy. Pero es muy importante siempre tener referencias. Si no tengo ninguna referencia, ni puedo llegar a ninguna referencia que pueda identificar en el medio y que pueda identificar en el mapa, lo siento, estamos perdidos y seguramente podemos probar suerte, pero estaremos echas a la suerte. Lo suyo es esperar que tengamos algún tipo de visibilidad, ¿vale? O incluso realmente si se puede complicar mucho el tema, se nos escapa la situación de las manos, hasta podemos necesitar que nos rescaten. Pero si podemos retroceder hasta el último punto conocido, a partir de aquí podemos movernos por las referencias, usando la brújula que me va a indicar la dirección que debo tomar a través del mapa y usando también el altímetro. Vale, Dani. Muchas Laura. gracias. Pasamos a vos. Jordi, todo tuyo. Laura, te di 4, así que voy 4 horas a Enciana. Venga, Vamos allá. Ok, pues mira, la primera pregunta, ¿cómo debemos actuar en caso de tormenta eléctrica en la montaña? Hay muchos mitos al respecto. Enciana, antes de darte, te voy a poner un caso práctico. Yo he entrevistado a muchos en mi canal que han hecho Transpirenaica, que es mi pasión, que es de quien estoy enamorado de la montaña, de los Pirineos Transpirenaica. Y a todos le hago la misma pregunta. Y todos me dicen un factor común, que en teoría es precioso, pero en la práctica yo no lo entiendo. Y todos me dicen, mira, cuando hay una tormenta eléctrica, suelta los bastones, apaga todo lo eléctrico y sigue caminando. Anciana. O sea, ¿está caminando hasta cuándo? O sea, ¿cuándo me voy a devolver a buscar los bastones? Si los trenos duran 3 horas, que tengo que volver a subir. O sea, esa respuesta a mí no me va. Entonces me dicen, no, ponte al cubierto. Estoy en el Pirineo, no hay una cueva para ponerme al cubierto. ¿Qué hago? Así que te cedo la palabra. Vale. Lo primero que hacemos es mirar el parte meteorológico. Si se prevé tormenta eléctrica, no vamos a la montaña. Eso es lo primero. Si aún así vamos a la montaña y nos sorprende una tormenta eléctrica, lo que vamos a hacer es no ponernos en zona de riesgo. ¿Cuáles son las zonas de riesgo? Pues todo lo que sean estructuras abiertas, árboles aislados,
campos, espacios abiertos, tiendas de camping, objetos altos, pues una torre, obviamente, ¿no? Un poste, no me voy a poner arriba al poste. Lugares altos como cimas, aristas, también fondos de valles, porque por ahí es por donde canaliza el agua y el agua también atrae a los rayos. Pues todo esto lo vamos a evitar. Si lo que intentaremos buscar es un refugio seguro. ¿Qué son refugios seguros? Pues los refugios seguros sería un vehículo cerrado, abierto no, cerrado, pero claro, si estamos en la montaña difícilmente encontraremos un vehículo cerrado. Edificios, pues que encontremos un refugio o un refugio de pastor, pues ahí nos podríamos poner para protegernos. Y lo que nos encontraríamos muchas veces sería un bosque. Si es un bosque, sí me puedo adentrar al bosque y rezar para que el rayo no caiga en mi árbol, porque como hay muchos, pues al final es un poco la lotería. Si estamos a alta montaña, que no tenemos árboles, que no tenemos rocas, que no tenemos sitios donde protegernos, lo que hacemos es, como dicen tus compañeros, sacarnos todo lo metálico, todo lo que pudiera atraer un rayo, que al final son las ondas electromagnéticas, los móviles y demás, todo eso, alejarlo de nosotros como mínimo 40 metros y a partir de ahí nos pondríamos en una posición en sentadilla y posición fetal, un poco como acurrucaditos, a esperar que pase la tormenta, a esperar que pasen los rayos. Eso si no tenemos ninguna otra opción de podernos proteger. Que dices, me ha pillado la tormenta, no me voy a mover, me voy a quedar quietecito y me voy a quedar en posición de sentadilla fetal. No sé si se entiende la posición esta, ¿sabes? O sea, en vez de estirado en el suelo, posición fetal, pues sentado sobre mis cuclillas y protegido de la lluvia, pues con el Gore-Tex, con lo que lleve, la protección que lleve. Y a esperar y a rezar. ¿Cuándo voy a ir a buscar mis objetos que he dejado a más de 40 metros de mí? Los iré a buscar cuando haya pasado más de 30 minutos del último trueno que yo oiga. Porque ahí me aseguro de que la tormenta haya pasado de largo. ¿Vale? No sé si con esto he respondido la pregunta. Sí, me has respondido, por ahí una que me llama la atención. Me dices, lejos de tiendas de campaña. Sí, las tiendas de campaña tienen varillas metálicas y las varillas metálicas atraen a los rayos. Ok, entonces tú como un profesional del área, vamos a poner este escenario. Todo me quedó claro, pero tengo este escenario. Son 3 de la mañana, 3 de la madrugada. Estoy durmiendo en mi tienda de campaña en el Costabona, por decir una cima, y empieza a tronar. ¿Qué debo hacer? Ok, la teoría ya me la sé, pero te pongo este escenario. 3 de la mañana, lloviendo, encima del Costabona, dentro de mi tienda de campaña, ¿qué hago? Bueno, en el Costabona tienes relativamente cerca algún tipo de refugio de piedra. Si consideras que te da tiempo a irte hasta ahí, pues te vas. Si dices, hostia, es oscuro, no conozco la ruta y no lo veo claro porque tengo opciones de hacerme daño, lo que vas a hacer va a ser, si quieres, sacar las varillas de la tienda de campaña, alejar también todo lo que es material duro o metálico, grampones, piolets, móvil, lo pones dentro de una mochila, lo proteges de la lluvia y lo dejas lejos de ti y tú te quedas dentro de la tienda de campaña, pero sin las varillas metálicas. El tema está que todo lo que hace pincho y todo lo que es metálico atrae el rayo. Entonces, si estoy en un prado que dices, estoy en el Costabona, que no hay nada, pues lo que voy a hacer va a ser protegerme dentro de mi tienda, pero sin todo lo que pudiera atraer a un rayo, que serían las cosas metálicas. Ok, perfecto. Está claro. Vamos a proceder con la siguiente pregunta y es, ¿cuáles son las habilidades claves que consideras esenciales para el autorrescate en la montaña? Bueno, básicamente lo que es primordial ya en bomberos y en el rescate, al final son todos estos trabajos que son un poco vocacionales, es la vocación de ayudar a los demás. O sea, al final tú piensas que cuando tú vas, ellos vienen, ¿no? O sea, al revés, ¿no? Cuando ellos se van del sitio, tú vas para ahí, con lo cual esa vocación de ayudar a los demás es súper importante. Y después tienes que saber trabajar muy bien en equipo. Al final, bomberos lo que somos un equipo. Y en GRAE es un equipo más reducido, con lo cual somos 2, 3, 4 como mucho,
con lo cual todavía el trabajo en equipo es más importante, porque al final una persona sola, es eso de 1 más 1 no son 2, 1 más 1 son 3 en nuestro caso, ¿no? Y aquí es súper importante pues el trabajo en equipo y esa vocación de ayudar. Después, pues tienes que ser muy polivalente, tienes que ser resolutivo, tienes que tener temple, ser eficaz, ser muy sufrido, porque al final pues vas cuando hay mala meteo, cuando hay malas condiciones, cuando la gente se queda en casa, pues tú tienes que ir a rescatar a la gente. Y después dominar las diferentes disciplinas de la montaña, ¿no? El alpinismo, la escalada en roca, en hielo, en mixto, barranquismo, espeleoesquí, controlar las maniobras de cuerda, atención sanitaria es una parte súper importante también de nuestro trabajo, conocimiento del territorio, del medio, orientación, aguas bravas, o sea, tocamos tanta tipología de servicios, ¿no? Que tienes que ser muy polivalente. Y al final es un tema de formación, formación, formación y más formación. Formación continua siempre, siempre, siempre. Y estar entrenando y preparándote para poder ser eficaz y tener esa polivalencia en los rescates. Y Genciana, dime algo, tú debes tener muchas, entramos a la siguiente, y es que si pueden compartir alguna anécdota o experiencia personal en la que el autorrescate fue crucial en alguna expedición de montaña. Yo diría que autorrescate, pero también yo quisiera preguntarte, que agregue, tú debes tener algún caso que a ti te haya llegado, que te haya tocado el corazón. Mira, yo quiero aprovechar en este momento. En este momento se encuentra mi amigo Ángel Sevilla. Ángel Sevilla le encanta como yo los Pirineos, y en una él caminando por el Costabona, pero se salió del sendero del GR11, o sea, por salirse, en medio de la nieve, pisó una placa de hielo y se fue a la parte de abajo donde están los pinos, y él tuvo que llamar al 112 y por supuesto a su esposa para decirle lo que le había pasado. Y fue muy jocoso. También lo entrevisté, lo invito a que lo vean aquí. Pero bueno, tú debes tener alguna anécdota, algo que tú quieras, claro que puedas, si tu profesión te lo permite. Claro. Bueno, de hecho, a ver, las anécdotas son anécdotas personales, no son trabajo, porque todavía no he trabajado como rescatadora, pero a mí me pasó lo mismo que a tu compañero con 16 años. Yo también, cuando me caí de la cara norte del Pico del Infierno, fue porque pisé una placa de hielo. La pisé mal, no la pisé con las 10 puntas del grampón, sino la pisé con el lateral del grampón y automáticamente pues me fui para abajo, ¿no? Eso, y aún así me explicaron las técnicas de gramponaje y demás, que por eso te digo que la formación tiene que ser constante y siempre, porque aun teniendo formación, pues la puedes liar. Y sí que te explicaré el único rescate, de hecho, así contundente que he hecho, del cual yo me siento muy orgullosa y muy agradecida. Muy agradecida porque yo no fui la víctima, pero la persona que se accidentó fue haciendo una cueva, fue haciendo la Venda Las Carrá en 2020, en diciembre del 2020, y yo me estaba preparando mi segunda oposición de GRAE. Y yo siempre tenía esas dudas, ¿no? Porque al final mitificas mucho las cosas, ¿no? GRAE, rescate, superhombres, y siempre tienes esas dudas de decir, ostras, voy a estar a la altura, voy a ser una buena rescatadora, porque al final lo que tú quieres es hacer bien tu trabajo, ¿no? Y ahí ese accidente, yo siempre le digo a Tomás, que fue la víctima, de decir, ostras, Tomás, yo a ti te tengo que agradecer tanto, porque ahí vi que servía para el rescate, ¿no? Porque fue un rescate que fue muy bien. O sea, al final, hacer las cosas bien, hacer bien el PAS, ¿no? El proteger, avisar y socorrer, es tan importante como todo lo que viene después. Y ahí se actuó muy bien. O sea, hicimos un buen trabajo. Tomás tuvo una fractura abierta de tobillo a menos 150 metros. El rescate fueron 15 horas, me parece. Desde que nosotros entramos a la cueva hasta que él salió, pues pasaron 15 horas. Estuvimos 4 horas esperando los servicios de emergencia, pero todo fue muy bien, porque se le aisló, se le entablilló la pierna sin reducirla, porque no se podía reducir porque era peligroso, ¿no? Era más peligroso reducirla que no inmovilizarla. Se le aisló del agua que iba cayendo, pues de la misma cueva, de la humedad, y se le protegió. Y a partir de ahí, pues se avisó. Y cuando se avisó, el aviso se dio muy bien dado, ¿no? Y al final, cuando el 112 recibe esa llamada, dice, vale, ya sabemos lo que tenemos que mandar ahí. Y ahí lo vamos a mandar todo. O sea, mandaron toda la caballería. Y eso hizo que el rescate fuera muy rápido y muy eficaz, ¿no? Y
toda la cadena de supervivencia, ¿no? Que siempre hablamos de cada eslabón, desde el rescate, desde la víctima a la persona que protege a esa víctima, a la que da el aviso, los servicios de emergencia, después la parte prehospitalaria y después en el hospital, todo funcionó muy bien. Y una lesión que se podía haber complicado muchísimo, pues al final acabó muy bien, ¿no? Y acabó pues que actualmente está haciendo actividad cuando le dijeron, ostras, no sabemos si puedes volver a caminar, ¿no? Wow. Y entonces la anécdota es un poco esa, de que, bueno, que cuando las cosas se hacen bien hechas y al final hacerlas bien hechas es no liarla más, Claro, claro, pues claro. todo va muy bien. Y es muy gratificante. Mira, la siguiente pregunta, Genciana, va respondida entre ti y entre Dani. Yo, Laura, le voy a formular la pregunta a Genciana, ella me va a responder y luego te doy la palabra a ti para que Dani siga contigo en esa misma pregunta. La Muy bien. pregunta para ambos que les quiero hacer es, ¿cuáles son los peligros más importantes en senderos de montaña? Quiero primero escuchar tu opinión, Genciana, y luego, Laura, te paso a ti. A ver, en principio los senderos de montaña no tienen por qué tener ninguna complicación si sabemos cuáles son nuestras posibilidades, si estudiamos bien la ruta, si somos conscientes de cuáles son nuestras limitaciones. Un sendero de montaña, si va a durar 20 minutos, pues lo puede hacer un niño. Pero si ese sendero va a durar 4 horas, no lo puede hacer un niño. Pues eso pasa lo mismo con nosotros. No podemos pretender hacer una ruta de 10 horas cuando no estamos capacitados para hacerlos. ¿Por qué? No porque la ruta sea complicada, sino porque voy a tener fatiga, voy a tener una serie de problemas que van a hacer que mis habilidades disminuyan y que sea más fácil que me tropiece, que si estoy cansada no pueda continuar y me quede tirada. Entonces el problema es que a veces subestimamos nuestras posibilidades. Entonces también podemos perder un itinerario, es decir, si yo no estudio bien esa ruta, pues me puedo equivocar de itinerario. Si la tengo bien estudiada, pues yo ya sé que aquí es un punto conflictivo donde la gente se acostumbra a perder. Pues ostras, ahí miras bien el mapa, miras bien el GPS, miras las aplicaciones para decir, ahí no me pierdo. Falta formación, confiamos mucho en los aparatos electrónicos, lo que hemos dicho antes, y tenemos que tener recursos por si nos fallan. Entonces, la fatiga, la meteorología, el mal equipamiento, todo eso nos puede derivar en hipotermias. La fatiga por exceso de calor, pues al final nos conlleva un deterioro neurológico que lo que hacen es que provoquen los accidentes. O sea, los accidentes cuando pasan, cuando estamos on fire no pasan los accidentes, porque tenemos las capacidades al 100% y ahí no tenemos problemas. Nos pasan cuando vamos fatigados. Por eso también siempre te dicen o sea, tú haces una ruta, haces una cima cuando llegas a casa. Lo peor es la bajada. ¿Por qué? Porque voy fatigado. No porque sea más difícil, sino porque voy ya fatigado y entonces mi deterioro general pues se ve afectado. Ok. Papito, bueno, pues gracias, Genciana, por tu aporte. Laura, te cedo a ti para que le pregunte a Dani qué lo opina. Dani, la misma pregunta. Bueno, primero, totalmente de acuerdo con Genciana, todo lo que ha dicho. Los peligros objetivos, subjetivos. De peligros objetivos, sobre todo en senderos, son las caídas a diferentes alturas. Hay muchos senderos que tienen precipicios y que tienen caídas potenciales peligrosas. Quizás este sea el peligro más grande que tienen algunos senderos. Y las condiciones meteorológicas. Hay caminos que en pleno verano son caminos que se hacen sin ningún problema y caminos que después de una nevada o después de una helada son realmente muy peligrosos. Incluso una pista forestal helada, cuando atraviesas un torrente, algún tramo helado, puedes resbalar y caerte por el torrente en un sitio que es una pista que es totalmente plana, ¿no? Las condiciones meteorológicas y las caídas a diferente nivel son los peligros objetivos, yo creo que se pueden dar en según qué tipo de senderos, sobre todo en zonas de alta montaña o de clima riguroso. Muy bien, Dani, Aparte muchas que gracias. pueda ser también caminos inundables, ¿no? Zonas también expuestas a caídas de piedras. El otro día, por ejemplo, estuve en Montserrat y hay cabras, muchas cabras, en según qué camino, en según qué zona, y realmente era
era expuesto según qué aproximación a según qué sitio por caída de piedras de animales que hay en zonas superiores. Yo creo que como peligros objetivos serían básicamente los principales. Muy bien. Entonces, nos preguntan, ¿qué equipo y herramientas consideras indispensables para llevar a una aventura en montaña? ¿Una aventura en montaña de qué tipo? Es que al final, claro. La persona que haya... ¿Qué vas a hacer? Sí. Sí, No, son preguntas. pero, claro. Entendemos aventura en montaña como una salida estándar, pues para hacer una cima. Depende de la época del año, depende de la meteorología. Vamos a contar con un tipo de material y de equipamiento, con un tipo o con otro tipo de material y equipamiento, ¿no? En verano podemos ir más ligeros de ropa. Todo y que siempre vamos a... La norma de las 3 capas siempre la vamos a cumplir en montaña, ¿no? Calzado adecuado, una capa que evacúe el sudor, que sería la primera capa, una segunda capa que mantenga el calor y una tercera capa que nos aísle del medio. Guantes, gorra también, protección para el sol. Esto siempre lo vamos a necesitar cuando salimos a la montaña. Luego que en función del tipo de itinerario, si son itinerarios expuestos con zonas con potenciales caídas, con zonas expuestas a caídas, pues a lo mejor deberemos saber utilizar una cuerda para asegurar pasos o para facilitar pasos concretos. ¿De acuerdo? Que el terreno es nevado y con nieve blanda, pues a lo mejor lo que necesitamos son raquetas y bastones para progresar. El terreno es nevado pero con nieve dura, pues vamos a necesitar seguramente grampones, piolet para realizar aquella salida. Pero bueno, básicamente, buen equipamiento, que es aquello que llevamos puesto, el material necesario en función del tipo de actividad, también el botiquín lo vamos a necesitar, brújula, mapa, altímetro, indispensable también algún gadget, como decís antes, o sea, al final no tiene que ser una discusión de o uno o lo otro, todo es complementario, necesitamos llevarlo todo y todo nos puede servir en una ocasión o en otra. No podemos echar la suerte solo a los aparatos electrónicos, pero en el 90% de las situaciones también nos van a ir muy bien, o sea que tenemos que ser capaces tener conocimiento para usar mapa, brújula y altímetro, pero también tenemos que tener estos gadgets. Si sabemos que vamos a ir por zonas que no vamos a tener coberturas, tener en cuenta dónde va a haber coberturas. Nosotros tenemos la suerte que en Pirineos, aquí en Cataluña, hay un mapa de zonas negras, ¿no? Cuando yo planifico mi actividad, pues saber dónde están esas zonas negras y dónde voy a tener cobertura para poder. Y si no voy a tener capacidad de acercarme a sitios con cobertura, pues a lo mejor dentro de mi mochila también tiene que ir un dispositivo tipo InReach o tipo al que tú comentabas antes también, Jordi, ¿no? Claro. ¿Qué material, qué herramientas necesito para generar mi aventura? Pues en función de la actividad. Luego otros sistemas de fortuna, pues para hacer un bivac de fortuna no me va a ir bien cordino, me va a ir muy bien llevar algunas piquetas ni que sea de aluminio pequeñas, me va a ir bien un plástico rafia grande para improvisar algún tipo de bivac. Siempre, pues algún tipo, media esterilla en la mochila, no pesa, no ocupa relativamente poco y me puede servir pues para aislarme o aislar a la herida a veces del suelo o para, si tengo que hacer un bivac improvisado, pues para taparme, para fabricar para taparme, disculpa, para descansar. El plástico, la rafia nos va a servir en caso de lluvia, en caso de nieve para buscar un refugio. Claro, al final también es que el ámbito de la montaña es tan grande que ¿qué material necesito? Pues depende de la actividad. Y como material así de aventura, pues podríamos hablar de este último tipo. Vale, Dani, nos quedan 2 preguntas y el tiempo justito para despedirnos. ¿Qué tipo de entrenamiento o certificaciones recomiendas para aquellas que desean aventurarse a la montaña de manera segura? En función del tipo de actividad, no, al final el entrenamiento debe ser constante. Seguramente
la parte del entrenamiento la respondería mejor Jensena que yo, porque ella seguro que ha entrenado muchísimo para realizar las pruebas físicas que tiene que hacer, ¿no? Pero bueno, en función de las formaciones para deportistas, las formaciones federativas, las formaciones de promoción y que hacen tanto las federaciones de montaña, en caso de Cataluña, la FEC, la Federación de Entitats Excursionistas de Cataluña, hace cursos de promoción para deportistas desde orientación a escalada, alpinismo, descenso a barrancos, esquí de montaña, hace todo tipo de formaciones y de diferentes niveles, de nivel de iniciación a nivel más avanzado. Centro Excursionista de Cataluña también hace formaciones de la misma índole. Y luego muchísimos guías profesionales, técnicos deportivos de nivel 2 y de nivel 3 que nos pueden formar con la misma calidad que nos van, o más, que nos van a formar muchas veces los centros excursionistas o las federaciones. Cabe decir también que los centros excursionistas nos pueden servir como punto de encuentro con gente con experiencia para ayudarnos a hacer actividades. Porque no sé si tenéis alguna vez, os habéis sacado el carnet de conducir, tú puedes hacer la formación del carnet de conducir, pero el primer día que vas sin el profesor al lado, vas como cagado, ¿no? Pues ir a escalar, después de hacer un curso de escalada, sin el profesor cerca, cuando nunca más has escalado, puede ser, si no tienes gente también que más o menos tenga experiencia, también puede ser, puede dar mucho miedo, ¿no? Pues en los centros excursionistas vamos a encontrar gente con la que vamos a poder compartir estas experiencias, ¿no? A centros como el tuyo, que son históricos, Laura, en la web de Sanz, ¿no? Pues ahí podemos encontrar mucha gente para hacer actividades. O sea, que no solo la formación, sino también rodearnos de gente. Bueno, de hecho, Dani vino a la web de Sanz a la que yo estoy, a darnos formación sobre primeros auxilios y autorrescate. Centro Excursionista de Cataluña también es un centro histórico, con muchísimos socios, con gente que... Y en primeros auxilios, pues quizás la gran referencia es la Cruz Roja. La Cruz Roja tiene un curso de asistencia sanitaria inmediata, este es un curso de primeros auxilios que está totalmente contrastado. Y luego hay muchas empresas privadas hoy en día que aportan conocimientos en soporte vital básico soporte vital básico y utilización de desfibriladores automáticos, que hoy cada vez son más habituales. Quizás no los vamos a llevar en la mochila, es verdad, pero sí que podemos encontrar encontraremos cada vez más en refugios DEAs, ¿no? Desfibriladores externos automáticos. Y hay muchas, también la Cruz Roja, ¿no? Pero también empresas privadas que nos pueden formar con titulaciones oficiales avaladas por el Consejo Catalán, el Consejo Europeo de Resucitación, para formarnos en soporte vital básico y DEA. Yo creo que como formaciones principalmente esto por aquí andaría. ¿Y dónde podemos encontrar? Gracias, Dani. Mira, Laura, yo sé que te queda una pregunta más para Dani, pero con Jensena me quedan dos. Así que voy a hacer estas dos y luego vuelvo contigo otra vez. ¿Te parece, Laura? Muy bien. Ok. Jensena, prepárate, que por ahí voy. Me preparo. Mira, tú sabes que, no sé por qué, pero parte de la gente que tengo confianza en Estados Unidos me escriben por WhatsApp en vez de escribirme en el chat. Pero bueno, me dice que tengan muchísimas preguntas más del hielo, porque comenté que todavía he ido a Alaska y todo eso. Bueno, chicos, si pues se pueden dar cuenta, para planificar esta entrevista, Laura y yo decidimos dividirnos a nuestros invitados. Laura se iba a encargar de empaparse y hablar con Dani, y yo me encargué de Jensena. Entonces, claro, yo a mis amigos les decía que voy a entrevistar a una que ha ido a Alaska, que escala el hielo. Entonces, Jordi, pregúntale tal cosa, pero claro, no acabaríamos nunca, porque tenemos o sea, para que esta entrevista que estamos llegando al final ya no se haga eterna, pues nos vamos a enseñar estas preguntas, pero yo quiero, Dani, Jensena, oficialmente, por favor, invitarlos de nuevo a otro live, que nos digan que sí, para poder seguir hablando más con ustedes. Nos van a decir que sí, ¿verdad que sí? Sí, sin ningún problema. Ok. Así que, chicos, lo que nos están viendo de Miami, sí, le voy a hacer más preguntas, pero en otras. Así que, Jensena, voy a las últimas dos contigo. Vale. Mira, Jensena,
¿cuáles son los principales errores que los coleccionistas novatos cometen en cuanto a seguridad de montaña? Ya tú has hablado mucho de novatadas, estamos perfectos, pero vamos a enfocar esto en algo que tú dijiste ahorita. Por ejemplo, yo no puedo subir a la Neto en Bamba, aunque Kilian Jornet lo haga. Entonces, ¿qué me pasó? ¿Qué me pasó? Me pasó, por ejemplo, yo en agosto empecé a hacer mi Transpirenaica. Y yo empecé a combinar GR11, GR10 y HRP. Y en una de las HRP me encontré con un señor que estaba haciendo, esto fue por el lado del Canigó, que estaba caminando descalzo, su mochila, todo descalzo. Yo decía, y de hecho lo tengo el video, que más adelante lo pondré. Yo decía, pero ¿cómo tú haces esto? No, llevo muchos años porque me gusta el grounding. Y yo dije, sí, pero si hay una emergencia hay que empezar a correr. O sea, ¿cómo tú te haces? Claro, no un novato, o sea, no creo que sea un error, pero no me cabe en la cabeza. Pero bueno, al punto donde voy, Genciana, de esta pregunta es, errores de, por ejemplo, mira, yo, Jordi, mañana, en el día de mañana voy al Carlit, voy con unos amigos y con mi esposa. Y claro, ya yo me he estudiado todo, pero no me voy a ir con una bamba, me voy con mi bota. No me voy con una mochila de ir al Capravo, me voy con mi mochila preparada. Entonces, ese tipo de errores, tú como bombera, ¿qué es lo más frecuente que tú ves que cometen novatos que se han bajado Wikiloc por primera vez y quieren salir al Pushmal? Por ponerte un ejemplo. Y yo aquí cuando hablas de un equipo, no es lo mismo irme solo a la montaña, irme con mi compañero de fatigas o irme con un grupo. Entonces, ¿qué tenemos que mirar? Siempre que tenemos que mirar el más débil del grupo. Si yo voy muy fuerte y tengo unas pretensiones y resulta que el equipo no me sigue, pues me tendré que adaptar al que vaya más flojo del equipo. Entonces, muchas veces un poco el error es ese, ¿no? Es decir, tengo unas pretensiones que las voy a hacer porque es mi hito, pero claro, dejo el equipo atrás. Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta. Y al final es repetir una y otra vez lo que hemos estado diciendo todo el rato. Falta de formación, falta de conocimientos, nos fiamos mucho de las redes sociales. Otra cosa que también nos pasa es que las redes sociales engañan. Sí. Y yo cuelgo una foto con mi barriguita, con mis kilitos de más, subiendo una cima que es el Cervino, por ejemplo, o el Mont Blanc. No decir, ostras, pues mira, esta tía regordita, que tiene aquí unos kilitos, que tiene 45 años, que ha subido al Mont Blanc, yo que tengo 23, la voy a subir con la punta. Pues no, eso no funciona así. Porque hay muchas cosas detrás. Hay formación, hay experiencia, hay entrenamiento. Entonces, eso también provoca que nos engañemos a nosotros mismos y tenemos que ser muy coherentes con nuestras posibilidades. Entonces, típico error pues, de las redes sociales es esa de emmirallar-me, digo en catalán, no sé cómo se dice en castellano, ¿no? Pero reflejarme en algo irreal, que no es mi realidad. Entonces tengo que ser muy consciente de cuáles son mis limitaciones y de cuáles son mis limitaciones en el día concreto que voy a hacer la actividad. Porque igual hoy estoy perfecta y la semana que viene estoy hecha una mierda porque he dormido mal, porque he tenido mucho trabajo, porque me ha afectado cualquier cosa. Entonces tenemos que ser conscientes un poco de estas limitaciones. Tema de mirar el parte meteorológico. Es una cosa que también la gente no hace. Tú cuando vas a la montaña tienes que mirar qué meteo va a hacer, qué meteo ha hecho, qué meteo va a hacer el día de la actividad y qué meteo va a hacer después, porque si se me complican las cosas, tengo que prever pues que si va a llover, pues me tendré que llevar un Gore-Tex, aunque el Gore-Tex lo tendría que llevar siempre en la mochila, sí. Pero bueno, o sea, al final es tomar un poco más de precauciones, ¿no? Y bueno, un poquito es eso, ¿no? El resumen de saber quién soy, qué voy a hacer y qué posibilidades hay. Y tener un poco en cuenta, si las cosas no salen como a mí me gustaría, pues que tengo que llevar de más para que no me pille el toro un poco. Ok, perfecto. Todo claro. Genciana, de mí hacia ti, estamos done de preguntas. Solamente te quiero hacer un último comentario, tú como especialista en esta área, que si puedes abordar algo. Y es una noticia que es muy común. Y luego, Laura, te cedo a ti para que hable con Dani y luego despedimos. Genciana, yo leo, por ejemplo, yo, Jordi, aunque sé que creo que no lo haré por lo que leo en las noticias y siento que esto se me escapa de la mano, pero mi sueño es, ¿por qué no ir a la Neto? Pero es que veo que cada rato
sale la noticia, la Guardia Civil pide que no se suba al Aneto, que se mató, de hecho se han matado como 5 en este verano. Piden que el glaciar se está derritiendo, no suban, no suban. Y digo, mire, yo pues, no sé qué hacer. Tú como esta parte, diríamos, oficial, ¿tú de la que recomiendan sí, vayan al Aneto o no? Sí, claro, ves al Aneto, pero ves con las condiciones que tocan. ¿Cuáles son las condiciones que tocan? Si tú no tienes la formación necesaria, pues te coges un guía. Y te coges un guía que te prepare. Pues antes de irte al Aneto, lo que no puedes hacer es irte a hacer el Puigmal y después irte a hacer el Aneto. No, haces una progresión. Te vas al Puigmal, luego te vas a la Pica de Estats, luego te vas al Possets y luego te vas al Aneto. O sea, al final es una progresión. Claro, Lo que no podemos pretender es decir, ostras, yo entreno mucho en el gimnasio y me voy a hacer el Mont Blanc o me voy a hacer el Cervino o me voy a hacer el Everest. No, las cosas no funcionan así. Necesitamos una progresión y esa progresión pasa por una formación y esa formación la podemos obtener desde los clubs, desde los guías de montaña, desde las federaciones y desde muchos sitios diferentes. Ahora sí dices, ostras, es que mi ilusión jansiana es subir al Aneto. Pues paga un guía y irás súper tranquilo a hacer el Aneto. Vas a disfrutar porque solo te vas a preocupar de caminar, mirar el paisaje y disfrutar de la montaña, porque ya se encargará él de decirte, oye, mira, aquí te pones los grampones y aquí vamos a practicar esa técnica que ya te enseñé en la otra salida de cómo tienes que poner los grampones para no patinar. ¿Te acuerdas cómo iba esto? Pues venga, lo vamos a practicar antes de pasar el punto crítico del glaciar. O si llegas al paso de Mahoma, pues vamos a poner una cuerda fija y tú te vas a sujetar a la cuerda fija del paso de Mahoma. Eso es lo importante. Lo que no puedo pretender es hacer algo de lo cual yo no tengo conocimientos, pero tenemos los recursos suficientes como para hacer muchas cosas y al final decir, ostras, si es tu ilusión, adelante, hazla. Ahora, no pretendas hacerla de un día para otro, pues tienes que hacer una planificación. O sea, a mi entrada a GRAE ha sido una planificación de 23 años y han sido los últimos 6 entrenando bastante como una jabata. ¿Y qué haces? Pues al final trabajas tus puntos débiles. Yo no voy a trabajar mis puntos fuertes porque ya los tengo trabajados, pero yo en el esquí es donde patinaba. Pues me he pasado los últimos 3 años esquiando, esquiando y esquiando. Pues al final es eso, es decir, tú quieres conseguir algo, pues tienes que trabajar no lo que se te da bien, sino lo que se te da mal para poder llegar con seguridad ahí. Ok. Perfecto. Pues nada, pues vamos para el Aneto. Laura, viene conmigo. Genciana, de mi parte, muchísimas gracias. Cuando Laura le dé paso con Dani, después yo quiero hacer un cuento de mi amigo Ángel que está aquí viéndonos. Nada, adelante, Laura, te cedo la palabra. Dani, última pregunta. ¿Puedes proporcionar algunos consejos sobre cómo planificar y preparar una excursión segura en la montaña, desde la selección de rutas hasta la evaluación de condiciones climáticas? Más o menos lo que estábamos hablando en un momento. Sí, básicamente, lo primero es ser prudente, ser objetivos con nosotros mismos, ser realistas con nosotros mismos, no tener unas expectativas demasiado altas, no querer ir demasiado rápido, hacer una progresión de menos a más, ¿vale? Eso nos va a ayudar a tener una curva de aprendizaje correcta, vamos a ir aprendiendo las cosas. Para dar un ejemplo, la primera vez que subí al Mont Blanc, hacía ya años que me ponía grampones y hacía alpinismo y subía montañas. Y recuerdo que había allí un grupo de eran catalanes además, eran también de aquí, que venían, parecía un grupo escolta, un CAU, que uno de ellos le enseñaba a ponerse los grampones a otro, justo en el refugio de Guter, en el último refugio antes de subir al Mont Blanc. Indiscutiblemente, no criminalizo, no intento decir que hacen, que no deberían estar ni nada de eso, pero sí que es un ejemplo de una mala curva de aprendizaje. Esta persona seguramente, si tuvo suerte y le fue bien, pensará que todo es fácil y que todo se puede hacer así de manera inmediata. Realmente no, realmente para hacerlo bien y para preparar bien nuestras salidas tenemos que ser prudentes, tenemos que aprender las técnicas antes de encontrarnos en las situaciones, tenemos que prever esas situaciones mediante la preparación de los itinerarios, ¿de acuerdo? Y tenemos que cuando planificamos debemos, sobre todo eso, ser humildes con nosotros mismos. Si tengo que escoger entre lo más duro o lo más flojo, siempre para nosotros lo más flojo, porque lo más duro ya llegará.
tarde o temprano ya nos llegará, incluso aunque no queramos, lo más duro, si continuamos haciendo montaña, nos va a llegar. Siempre de una manera progresiva, ¿vale? Intentemos no coger atajos, porque los atajos suelen llevar a malos sitios. Bueno, y ya está. Es que en cuanto a planificación de cómo planificar itinerarios, yo creo que ya hemos explicado bastante, ¿no? El tema del material que vamos a necesitar en función de la actividad que vamos a hacer, del equipamiento que necesitamos, en función también de las temperaturas que vamos a encontrar, y al final también el mejor material del mundo, ser conscientes que el mejor material del mundo, si no lo sabemos utilizar, no nos sirve de nada. O sea que en caso de duda de que una actividad que yo tengo muchas ganas para hacer, no sé si está a mi altura, pues como decía también Jensiana, contra más damos un guía y nos va a ayudar mucho a hacer ese tipo de actividades. Muy bien, Dani, perfecto. Paso a Jordi, que ya hemos terminado la noche de hoy. Muy interesante, por cierto. Sí, la verdad que sí, la verdad que Muy sí. interesante. Esperemos haber resuelto muchas dudas. Sí. Y esperemos que a raíz de esto os forméis, los que no lo estáis, o los que sois más de verano, que tengáis desde septiembre hasta que empiece la temporada para tener unos mínimos de formación en los cuales tanto Dani como Jensiana os han dicho en dónde podéis. A mí me gustan mucho las entidades, pues por lo que dice Dani también, de que socializas con gente experimentada, y también no solo la formación, sino el compartir experiencias de otras personas que sí que tienen esta experiencia y que te pueden enseñar muchísimo, y que puedes incluso salir con ellos y aprender también y poner en práctica pues lo que vayas aprendiendo en la formación, durante la formación. Eso sí, nunca salgáis solos cuando estáis empezando. Mira, déjame hacer esta historia. Antes que nada, gracias de nuevo, Dani, Jensiana. Gracias, Laura, por esta iniciativa que has tenido. De verdad, me quito el sombrero ante ti, Laura. De verdad, qué iniciativa tan bonita. Mira, comentando los comentarios, mira, voy a empezar un poco de atrás. Michael dice, muy interesante. Ana Vilar, mi amiga, dice, enhorabuena por el directo, muy interesante y constructivo. Pedro comenta, muchas gracias. Mi amigo Ángel, de quien voy a hacer la historia ahora, dice, yo como rescatado, dar 1.000.000 de gracias a GRAE por su profesionalidad y por su capacidad humanitaria y saber socorrer en todos los aspectos. Ok, voy allá. Resulta, no me mate Ángel con lo que voy a contar ahora. Resulta que este es mi amigo Ángel Sevilla. Ángel ha sido una gran inspiración para mí en el tema de los Pirineos. Yo, para todo el que ya me conoce, pero ustedes que no me conocen, yo soy dominicano, vivo en Barcelona, pero me vine en el 2004 por primera vez a estudiar una maestría, me gustó, me quedé, me regresé a mi país con mi familia y en el 2019 volví. Y que yo, cuando recién llegado, que no había hecho senderismo, yo ni sabía que había una cordillera que se llamaba los Pirineos. Y yo me bajé un kilo que hacer rutita por Colcerola, por la Sierra Nevada. Yo me creía Rambo, pero me encontraba con este señor que se llama Ángel Sevilla, que hoy en día somos muy buenos amigos, él, que él hacía ruta chulísima por los Pirineos. Y yo decía, Miki, ¿dónde están esa montaña? Bueno, o sea, haciendo el cuento breve, resulta que nos hicimos amigos y él me cuenta cómo fue su accidente en el Costabona. Bueno, pues resulta que él me cuenta que se salió del GR11, rebaló como tú, Jensiana, rebaló una placa de hielo y cayó, y cayó abajo. Y yo le decía, claro, la parte, diríamos, profesional, que es la cual, y muy lindo por él, le da las gracias al GRAE, así que enhorabuena por ti también, que en enero lo serás en el nombre del señor Jensiana, porque los rescataron y todo fue muy profesional. Pero hay un behind the scenes, hay un detrás, en español se dice, hay un detrás de ¿cómo se dice behind the scenes? Detrás de cámaras, hay un detrás de cámara. Y es el siguiente. Yo le digo, pero viejo, cuando tú caes allá abajo, o sea, mi primera pregunta no fue cómo tú llamas al 112, no es, viejo, ¿cómo tú llamas a tu esposa
y tú le dices que por tú irte a caminar en la nieve, salirte del sendero, te ha ido al precipicio. Y dice, bueno, mira, eso fue un proceso. Resulta que yo tenía el brazo así, mira, y dice, yo tuve que medio ponerme, hacer una llamada, en videollamada, pero que se veía que todo estaba muy bonito y yo, que el brazo ni se viera como estaba. Y entonces decirle, cariño, estoy bien, tuve una pequeña caída. He tenido que llamar al helicóptero porque todo está bien. Claro, la mujer, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Y dice, pero no me está viendo. Y dice Ángel, y yo tenía el dolor, mira, y el brazo, que yo no podía ni con mi alma. Y yo dije, viejo, tiene que ser muy duro. Entonces él me cuenta, ya esta es la parte cómica y la parte, diríamos, profesional es que él me cuenta cómo el GRAE manejó la llamada, cómo tú estás, cómo tú te sientes. De hecho, me cuenta que había otra emergencia también y le dijeron, mira, hay otra más, no te importa que lo busquemos a él. O sea, es increíble cómo fue lo que él comenta, o sea, el grado de profesionalidad todo el tiempo. Y esa es la parte, diríamos, formal. Ahora vamos a la parte cómica. Y yo dije, viejo Ángel, y cuando te suben en el helicóptero, viejo, ¿qué se siente? Porque yo nunca me he subido en un helicóptero. ¿Cómo se siente? ¿Cómo es esa experiencia? Y dice, mira, es la peor sensación del mundo. Es muy desagradable. Me dice, me llevaron desde ahí, desde el Costabona, hasta Walter, bueno, hasta Walter, me llevaron fui. Yo le dije al rescatista en una, dije, óyeme, te puedo vomitar encima, porque yo no aguanto más. Y claro, y tú ves a mi amigo Ángel, que es una persona fornida, fuerte, atlética, y que mira, yo no podía, dije, te puedo vomitar encima. O sea que, ya sé que Anciana, cuando tú tengas historias como esas, Anciana, ya me contará cuando alguien te vomite arriba, cuando alguien llama, no. Sí, bueno. y cabe puntualizar que no os pase nada porque es muy desagradable el rescate. Es una de las situaciones, yo me he encontrado en otras situaciones de tener accidentes en montaña, no es el primero que tengo, pero no al punto de tener que llamar al 112. Y es algo que es muy desagradable, tanto el sonido como el olor, como el movimiento, como la manipulación, como el estado, todo en general. Al menos para mí ha sido una sensación y una experiencia muy desagradable que no espero volver a repetir nunca más. Bueno, yo ahí tengo que decir, Laura, que cuando yo subí en el helicóptero a mí me moló. Supongo que por eso ahora intentaré ir yo de rescatadora, ¿no? Pero yo recuerdo la sensación de subir en el helicóptero y pensar, qué pena que no puedo ver el paisaje, ¿no? Porque yo sí que estaba dentro, no estaba claro. en el cable colgada, pero a mí me hubiera gustado ir colgada fuera del cable. O sea, no, pues fuera del cable... Colgada, la sensación es que nada, es que eres una momia. Eres una momia y ves las... y el olor. Entre el olor a sangre y el olor a combustible es terrible. Combinación brutal. Bueno, esperamos que no te tengamos que venir a buscar más, Laura. Esperemos que no. Unas birras sí. Eso sí. Això sí, unas cañetas. Qué bueno. Bueno, chicos, nada, despedimos esto. Laura, a ti nuevamente, gracias por esta iniciativa. Dani, muchísimas gracias por todo. Anciana, gracias por todo. De verdad, tengo que decirle, de verdad, y esto diría ahora fuera de cámara, la cantidad de preguntas y mensajes, que no sé por qué no lo han escrito en el chat, pero bueno, pero sí realmente que podamos... hacer otro live nuevamente. Para mí sería muy importante. Yo antes de acabar, creo que se nos han olvidado unos pequeños detallitos de decir, siempre en el fondo de la mochila, siempre que vayamos a la montaña, es importante llevar agua, llevar comida y llevar un frontal, porque es muy fácil que se nos oscurezca. El tema del agua, sin agua no tiramos. Y algo de comidita, unas barritas energéticas, es súper importante que eso siempre lo llevemos en la mochila. Y el abrigo. Pero bueno, el abrigo, mira, si tienes la manta térmica, te pones la manta térmica. Pero lo que sin agua, pensar que en la montaña no funcionamos. Nos baja nuestro nivel neurológico en picado. Y ahí es donde vienen los accidentes y ahí es donde vienen los problemas. O sea que siempre, en el fondo de la mochila, siempre que vayamos, os presento a mi hijo,
Anil, que está aquí conmigo. Y, Hola. y bueno, eso, que el fondo de la mochila siempre agua, comida, manta térmica y frontal y algo de abrigo. Y Genciana, también quiero, perdona Jordi, que es que si no se me va. Y también quiero puntualizar para los que no lo sepáis, que el frío se come las baterías, así que todo lo que sea electrónico debajo de las chaquetas, porque si no os vais a llevar la sorpresa también de que os vais a quedar sin baterías en los teléfonos y en los móviles, bueno, en los dispositivos en general. claro, tú sabes que, Genciana, es verdad, se me estaba quedando esa pregunta, que la vi ahora. ¿Cuál es tu consejo principal para mantenerse seguro mientras se explora el terreno montañoso? Se me estaba quedando esa pregunta. Bueno, al final eso, lo que hemos dicho, Sí. más lo que os acabo de decir ahora, que al final es formación, buena planificación de la ruta, posibles escapes de si se me complica o me hago daño, pues decir, mira, me he torcido el tobillo y no puedo acabar la ruta, pues a ver si tengo un escape para volver antes al refugio o al coche, lo que sea. Mirar la meteo, valorar bien las capacidades físicas tuyas y del equipo, de tus compañeros. Llevar un buen equipamiento, llevar abrigo, el tema del botequín, agua, comida, manta térmica frontal, el móvil y, como decía Laura, pues cargado y con baterías auxiliares, pero no en la mochila, sino en los bolsillos interiores, porque con el frío desaparece la batería muy, muy rápido. Y brújula y mapa por si fallan los equipos electrónicos. Básicamente eso sería lo ideal que lleváramos todos en todas las salidas que hacemos a la montaña. Que al final, pues para ahorrar peso y todas esas cosas, ir ultraligeros como el Kilian, pues lo dejamos en casa, ¿no? Pues que seamos conscientes que si se nos complican las cosas, si nos torcemos un tobillo o tenemos algún problema, pues vamos a pillar. Hay que planificar. Genciana, te tengo que hacer una pregunta que me viene a la cabeza. Repito, me dirijo siempre a Genciana porque o sea, aquí me tocó entrevistar hoy. Genciana, yo tengo un amigo. Si puedes responder bien, si siente que la pregunta se sale de tono, me puede decir yo y no respondo. Yo tengo un amigo que está entrenando para ser mozo de escuadra y él tiene muchos años intentando y siempre va. Y a la última, pues no. Porque él dice o se da cuenta, no sé si es cierto o no, que se le da más permiso, o sea, son más permisivos con las mujeres por el tema de la cuota femenina que los hombres. ¿Tú crees que es real o no? ¿Tú crees que es ganado como un hombre? No digas porque soy mujer, entro más rápido. A ver, al final, cuando una oposición no es fácil, no es nada fácil y no es fácil para nadie, ni para un hombre ni para una mujer. Podemos buscar muchas excusas. Podemos llevar 10 años preparando una OPO y buscar excusas. Pero también puede ser que se nos dé mal. Una oposición son muchas pruebas y al final tienes que ser competente en todas las pruebas. Y no solo ser competente, sino que tienes que pasar los cortes y entrar dentro de las plazas que haya. Con lo cual, al final, una oposición, pues acabarás entrando con un 8, un 8,5, un 9. Con un 5 no vas a entrar a una oposición. ¿Qué pasa ahora? Pues que ahora el gobierno está promoviendo por un tema de equidades el tema de las cuotas. Y sí que es cierto que con el tema de las cuotas, ahora las mujeres lo tenemos más fácil para entrar en los cuerpos de seguridad. Porque al final se hacen como dos oposiciones paralelas, una para hombres y una para mujeres. Entonces, al final acaban entrando mujeres con menos nota que la parte proporcional que entrarían los hombres. Pero al final... Hace sentido, claro. Es bien ganado. Yo no voy a entrar en el debate de justificarlo o no. Estos son como están las cosas. Claro. Pero al final... la mujer tiene que aprobar la oposición y el hombre tiene que aprobar la oposición. A día de hoy, en la de bomberos, que es la que yo estoy siguiendo, la diferencia entre la puntuación entre los hombres y las mujeres es de un punto. Es decir, pues si los tíos van a entrar con un 8, las chicas van a entrar con un 7. Que tú me justifiques que yo no entro porque a ti te favorecen un punto, bueno, podríamos hablarlo mucho. Entrena más, estudia más. Durante muchos años eso ha sido al revés. Con lo cual, éramos nosotras las que lo teníamos peor para entrar, que tampoco es justificación, pero que al final son excusas. En mi oposición de GRAE, para mí esto era una barrera, porque algunas de las pruebas físicas que tenemos, los baremos eran los mismos para hombres y para mujeres. Y fisiológicamente nosotras somos diferentes. Y además yo me encontraba con el hándicap de que se presentaban
personas 15 años menores que yo. Y claro, decía, jolín, ¿cómo voy a competir físicamente con personas 15 años más jóvenes que yo? Si básicamente esta oposición es física. Y al final, eso son excusas. Al final, eso son excusas. Es decirme a mí misma, no puedes hacerlo. Pues al final es decir, las reglas del juego son estas. ¿Las quieres jugar o no las quieres jugar? Y al final, pues, ¿qué tienes que hacer más? Entrenar. Claro. Estudiar más, entrenar más y centrarte más en esa oposición, en los puntos donde fallas. Con lo cual, ¿que lo tenemos más fácil a día de hoy? Sí, pero si tú quieres entrar a bomberos, si quieres entrar a policía, si quieres entrar a cualquier cosa, pues aprieta en esos puntos donde donde fallas más. Porque al final una oposición es súper complicada para todo el mundo y no te van a regalar nada. O sea, no te van a regalar una plaza. Y da un poco la sensación esa, ¿no? De mi hermano me decía, cuando salieron el tema del 40% de plazas, me decían, joder, con lo que te costó a ti entrar de bombera y ahora regalan las plazas. Y dices, no están regalando nada. Una oposición de bombero es muy difícil. Al igual que una de mozo y al igual que cualquier oposición. ¿Por qué? Porque hay mucha competencia. ¿Que ahora lo tenemos más fácil que hace unos años? Sí. Pero bueno, son las reglas del juego y no las hemos puesto nosotros. Al final no está en nuestras manos. Claro, claro. Oye, que fue sudada y ganada, que es lo importante. Mira, Genciana, te digo que tenemos más live. Chicos, ya si llegamos al final, lo voy a despedir, porque mira, 2 horas justas, pero sí me han escrito como 30 veces que no dejes de preguntar esto, que es una pregunta súper sencilla, y es alguien desde San Diego, California. Resulta que esta persona no ha venido nunca al Pirineo, pero es lo que ve en la noticia. En el Pirineo, ¿hay osos, hay lobos o no? ¿Hay osos, lobo o no? Yo le he dicho a él, mira, yo nunca he visto un oso ni un lobo. Pues es que yo voy en Google y sí hay osos en los Pirineos. Sí, hay un video en YouTube de un lobo caminando en el Valle de Nutria. ¿Hay oso, hay lobo o no? ¿Cuál es la realidad? No es Canadá, pero bueno, Puche Dani, yo creo que a eso igual puedes contestar tú mejor que yo. Bueno, en la parte de la Vall d'Aran se ha reintroducido algún oso y sí que hay osos que han dado algún problema a ramaderos y es verdad que se ha visto un lobo solitario hace 2 inviernos aquí en el Pirineo Oriental, pero un lobo solitario que se supone que venía de Italia. Lobo solitario no tiene continuidad porque sin manada no se puede reproducir y seguramente pues cuando desaparezca cuando muera, pues desaparecerá. No hay lobos en el Pirineo, pero osos en la parte del Pirineo Central sí que hay algunos que están reintroducidos. Pero bueno, son mucho más peligrosos los hombres para los osos que los osos para los hombres. Aquí, porque no son los osos grizzlies, como dice Yanchana, no son los osos de Canadá. Qué bueno, qué bueno. Bueno, chicos, pues nada, muchísimas gracias por todo. Un abrazo muy grande a los 3 y nos vemos. Laura, ellos ya nos dijeron que sí, que van a venir a otro live con nosotros. Sí, lo ahí lo tenemos. Adiós. Venga, Jordi. Buenas noches a todos. Buenas noches. Adiós. No se Adiós desconecten. a todo el mundo. No se desconecten. Denme un tiempo.